Este chico era el bastardo de la familia. Desde pequeño, Johan era golpeado por sus hermanos por ser débil. Entonces entendió que la única persona en la que podía confiar era en sí mismo. Después de reencarnar en el cuerpo de un príncipe bastardo, este tipo decidió convertirse en un bodybuilder. Entrenaba corriendo kilómetros, comiendo una montaña de proteína mientras practicaba artes marciales todos los días. Después de algunos años se volvió un monstruo, golpeaba árboles y derribaba bosques enteros, porque con cada entrenamiento su fuerza aplastante seguía aumentando. Este mundo es un lugar donde la sangre de los débiles es derramada, y los fuertes la beben. Dentro de un oscuro bosque, una criatura camina. Luego se detiene y comienza a comer algunas hojas. Un cazador oculto en la maleza la observa, pues es su presa. Se recuerda a sí mismo mantener la calma y no olvidar lo que le enseñaron. Con el arco tensado, se prepara para disparar. Pero en el momento del tiro, el arco se rompe. El animal se asusta con el repentino sonido. Su compañero entonces grita por el señor Johan, y le pregunta por qué rompió el arco en lugar de capturar a la presa. Johan responde que el arco se rompió con demasiada facilidad, pero el hombre dice que lo compró hace solo una semana. Entonces, le pregunta por qué un noble como Johan insiste en ser un cazador, y sugiere que podría haber aprendido a luchar con espadas. El joven noble permanece en silencio. Explica que la esgrima no da dinero hasta que te contratan, así que sugiere que se vayan a otro lugar, y él necesita dinero para sobrevivir en este mundo podrido. Su nombre es Johannes, pero antes era King Johan, quien reencarnó en este mundo tras un accidente. Aunque renació como noble, es el último en la jerarquía de su familia, sin posibilidades de heredar nada. De repente, su compañero le impide seguir adelante. Frente a ellos hay una manada de lobos. Entonces su compañero dispara una flecha a uno de los animales. La manada huye con miedo. Johan observa la escena en silencio. El mundo en el que reencarnó es una era medieval muy realista. Encuentran una pila de cuerpos, y el joven comenta que ni la muerte los deja descansar. Su compañero pregunta si podrían ser de su aldea, pero Johan responde que es difícil saberlo, pero afirma que una cosa es segura: los débiles son solo presas para los fuertes, y para no convertirse en una presa en esta era, él necesita dinero. Cuando llegó a este mundo, esperaba despertar alguna habilidad increíble, pero entendió que eso no existía y cambió su objetivo. Y ese objetivo es el dinero. Con dinero, puede dejar este territorio y hacer cualquier cosa, como convertirse en un mercader o incluso en un granjero libre. Mientras Johan está concentrado en sus pensamientos, su compañero lo llama para que vea algo. Le muestra la hierba medicinal que había mencionado, la hierba del pequeño demonio, que es rara y excelente para detener hemorragias. Johan arranca la hierba de inmediato, pues debe ser cara. Luego guarda la planta. De repente, el joven ve una bolsa de hierbas en el suelo y le avisa a su compañero que se le cayó. Pero el hombre dice que no es suya, y a Johan le parece imposible, ya que nadie más que ellos se adentra tanto en el bosque. El cazador más viejo entonces se da cuenta de algo. Un sonido repentino resuena en la maleza y los asusta a ambos. Oyen a alguien corriendo desesperadamente pidiendo ayuda. Los ladridos de los lobos se acercan, poniéndolos en alerta. Entonces, encuentran a una niña acorralada contra un árbol por una manada de lobos. Su compañero la reconoce como Del, la hija de Robert, y se pregunta qué estaría haciendo una niña allí. La manada de lobos se acerca. Joseph le advierte que son demasiados lobos para enfrentarlos solos y sugiere retirarse para pedir ayuda, pero Johan simplemente avanza hacia ellos. Su compañero le advierte que no son lobos comunes, pero el joven dice que los distraerá para que él rescate a Del. Joseph se queda en silencio ante la actitud del noble. No puede creer que Johan se esté ofreciendo como carnada para salvar a una simple plebeya. Johan entonces se da cuenta de que ese lugar es una mina de oro y que debería haberse apurado en aprender a cazar. Cuenta al menos 10 lobos y calcula que, si vende todas las pieles, hará una fortuna. Entonces, grita para que sus preciadas fuentes de dinero lo esperen. El cazador más viejo no entiende lo que está pasando. Johan saca su espada, y su compañero se pregunta qué clase de esgrima desordenada es esa. Los animales corren en su dirección para atacar. Él se mueve rápidamente. Uno de los lobos salta hacia él, y muerde la hoja de su espada. La espada se rompe después de que el lobo la muerde. El animal retrocede por el impacto, sorprendiendo a Johan. Entonces, otro lobo lo ataca por el costado. Es rápidamente rodeado por la manada. Joseph observa la escena, llamando a su señor, y grita desesperadamente el nombre de Sir Johan. Mientras tanto, en la aldea de Baltroden, la familia Ice pasa en su inspección territorial. Los aldeanos se inclinan ante el paso de la comitiva. Un hombre protege a un niño en sus brazos. Madame Ice, la concubina, se queja del mal olor del lugar. El primer hijo, Philip Ice, permanece en silencio. Xen Ice, el señor del territorio, también se queja de cómo apesta el campo. Philip le informa a su padre que no han encontrado a Johan y sugiere enviar soldados a buscarlo. Xen reacciona con ira a la mención del nombre. Luego dice que se olviden del muchacho,
pues no le importa si muere como su madre. El Lord Xen continúa riendo de forma burlona. De repente, se detiene al ver algo. Xen pregunta sobre un gran montón de heno en la entrada de la aldea. Un aldeano explica que cubrieron los rastros del entrenamiento de Johan, lo que provoca la burla del Lord. Él continúa mofándose, preguntando cómo un insecto patético podría entrenar, pero su expresión cambia por completo al mirar lo que el heno ocultaba. Xen ve la marca de un puño perfectamente grabada en el tronco de un árbol. Entonces se da cuenta de que varios otros árboles a su alrededor fueron destruidos de la misma manera. De vuelta en el bosque, Johan está en el suelo, rodeado por la manada de lobos. Uno de los lobos gruñe, pero duda antes de morder. Dándose cuenta de que luchar con la espada no es su estilo, lanza al animal lejos. Luego desafía a sus adorables fuentes de dinero a que lo ataquen, pues ahora luchará a su manera. Para no convertirse en una presa en la era de la supervivencia del más fuerte, necesita dinero. Y para ganar ese dinero, sabe que debe derrotar a la manada que avanza hacia él. Necesita una fuerza abrumadora, suficiente para trascender las limitaciones humanas. Y con varios puñetazos, ataca a la manada. Joseph observa la escena, paralizado. Los golpes impactan a los lobos de lleno, y lo lanza lejos junto con los otros. Él entonces agarra a otra criatura por el cuello, y la remata con un golpe certero. El animal cae sin vida al suelo. Su compañero apenas puede creer esa fuerza. Johan se levanta en medio de los lobos caídos, y se pregunta cuánto vale todo aquello. Johan no tuvo más opción que aceptar que la vida en este mundo no era fácil. Sus hermanos de mayor rango lo llamaban bastardo ilegítimo y sin madre. Lo atormentaban constantemente y lo agredían cuando querían, amenazándolo si se defendía. Así, comenzó a entender lo despiadado que era este mundo, ya que a nadie le importaría si moría. La única persona con la que podía contar era él mismo. Entonces, se preguntó qué necesitaba para sobrevivir en un mundo medieval. Afortunadamente, tenía una ventaja sobre la gente de esta era, su vida pasada como un estudiante moderno. Debido a eso, la mente de Johan albergaba conocimientos que la gente medieval ni siquiera podía imaginar. Decidió usar ese conocimiento, comenzando con la ciencia del ejercicio y el entrenamiento de alta intensidad. También utilizó su conocimiento para crear una dieta nutricionalmente balanceada con alimentos que otros desechaban. El joven creó un régimen de entrenamiento basado en la ciencia moderna y practicó artes marciales de combate cuerpo a cuerpo, y así, su entrenamiento continuo fue acumulándose con el tiempo. Después de varios años, el resultado de su esfuerzo demostró resultados. Continuó lanzando golpes contra el árbol, y el árbol finalmente cedió, rompiéndose con el impacto. Con cada sesión de entrenamiento, su cuerpo exhibía una fuerza aún más abrumadora, y él dice sentirse revitalizado. Nadie sabía si esa fuerza era una bendición o un nuevo desafío. El sonido de la batalla en el bosque finalmente cesa. Johan entonces se sacude las manos para limpiarlas. Mira a los lobos derrotados y afirma que ese parece ser el último. Joseph verifica si Del está bien, y la chica lo abraza. El cazador mayor entonces suspira. Reprende a Sir Johan por haber sido imprudente y lo cuestiona sobre el peligro que corrió, pero admite que se conmovió por su honorable acción al interponerse frente a una bestia para salvar a la joven sirvienta. Johan, sin embargo, solo se pregunta cuál de las pieles de lobo se venderá a un precio más alto. Él pregunta qué dijo Joseph, pero el hombre responde que no fue nada. Entonces, el joven se vuelve hacia Del para saber si está bien, y la chica le da las gracias. De repente, la expresión de la niña cambia. Detrás de ellos, una criatura gigante emerge de la oscuridad. Se giran hacia la nueva amenaza, y la chica se cubre el rostro. La criatura los mira fijamente. La criatura gigante le gruñe a Johan. Joseph grita que eso es un monstruo. Insiste en que Sir Johan huya, pues un monstruo de ese tamaño requiere un ejército entero. Johan entonces pregunta si la criatura es su líder. Se disculpa por haber matado a sus subordinados, explicando que las pieles de lobo se venden a buen precio. La criatura continúa gruñendo. Se da cuenta de que el monstruo lo ve como una presa, pero la criatura avanza con la boca abierta para atacar. Johan dice que no importa lo que sea, y con una piedra en la mano, afirma que el cuero de ese monstruo valdrá aún más. Luego golpea la cabeza de la criatura con la roca. El monstruo retrocede por la herida. Johan se queja por haber arañado el cuero, lamentando que el precio bajará. La criatura lo mira con furia, y suelta un aullido que resuena por el bosque. El aullido de la criatura los afecta a todos, quienes inmediatamente se cubren los oídos. Johan también reacciona al sonido estridente. Entonces se pregunta qué es eso, y se da cuenta de que su fuerza se está desvaneciendo. De repente, una feroz batalla tiene lugar en el claro. Johan cae al suelo, completamente desorientado. Sentado, intenta entender lo que pasó. Mira a su alrededor y se pregunta dónde está el monstruo. Entonces se da cuenta de que la criatura ha desaparecido. Divisa a Joseph y a Del caídos en el suelo. Al acercarse, ve que todos están a salvo. Carga a Joseph en su espalda y dice que necesitan volver rápido antes de que aparezcan otros monstruos. Entonces comienza a alejarse del lugar. Mientras camina, lamenta no poder llevarse las pieles del lobo que tanto quería. La noche continúa en el silencioso bosque. Al acercarse, se da cuenta de que la aldea todavía está iluminada y se pregunta si todos buscan
buscan a Del, esperando ganar puntos con su padre. Imagina a su padre nombrándolo su sucesor por haber derrotado a una manada de lobos, pero descarta la idea, esperando que al menos lo nombren para la guardia para no preocuparse más por la comida. De repente, se detiene al notar algo. Una antorcha ilumina la oscuridad más adelante. Entonces se encuentra con la comitiva de inspección de su padre bloqueando el camino. Johan no entiende lo que está pasando. Philippa grita el nombre de Johan, cuestionando furiosamente su ausencia el día de la inspección de su padre. Entonces Johan se da cuenta de que había olvidado por completo ese compromiso. Xenai se acerca montado en su caballo, llamándolo bastardo inmaduro. Baja del animal con un paso firme en el suelo. Johan, sosteniendo a la inconsciente Del, intenta explicarle a su padre que tenía sus motivos para ausentarse, pero Xen le ordena que se calle. Levanta su hacha y amenaza con aplastar la cabeza de Johan por atreverse a ignorarlo. El joven mira al suelo por un instante, pero enseguida levanta la cara. Johan declara que no se ausentó a propósito, pues estaba salvando gente del bosque. En medio de la multitud, un hombre corre al reconocer a la pequeña Del. Abraza a la niña y agradece que esté bien, diciendo que la buscó por todas partes. El hombre continúa abrazando a Del, repitiendo lo feliz que está de haberla encontrado. Johan entonces señala y relata que la niña fue rodeada por lobos en el bosque y que él luchó para derrotarlos. Ante los aldeanos, concluye que, aunque no participó en la inspección, cumplió con su deber como hijo de una casa de caballeros. Se inclina en una petición de perdón, prometiendo que continuará haciendo su mejor esfuerzo por la seguridad de la propiedad. Johan incluso sugiere que sería genial si también le diera el puesto de capitán de la guardia. Sonríe, creyendo que su autopromoción fue perfecta. Xenai cuestiona si eso fue realmente lo que sucedió y pregunta dónde están los lobos como prueba. Johan insiste en que no está mintiendo y afirma que incluso encontró al gran lobo negro. Los aldeanos observan el intercambio de palabras. La boca de Xen se abre de par en par. Lo acusa de mentir y amenaza con arrancarle la boca. Johan le pregunta si quiere un duelo y acepta demostrar sus habilidades. Entonces se da la vuelta, concluyendo que no tiene otra opción. Xen acepta con una sonrisa, diciendo que verá cuán hábil es realmente. Entonces le ordena a Johan que levante su espada para un duelo usando solo armas. Johan lo mira y repite la pregunta sobre luchar con un arma. Entonces el joven se da cuenta de que su padre nunca le enseñó a usar un arma. Padre e hijo se encaran en el centro de la arena y Xen le ordena que desenvaine su espada. Johan muestra la empuñadura rota de su espada. Xen entonces le ordena a Philip que le preste la suya. Philip se acerca y le aconseja al joven que implore perdón, pues es la única forma de salir vivo. Pero Johan se niega, afirmando que no hizo nada malo y que un hombre no huye. Aparta a su hermano, empuña la nueva espada y se prepara para el duelo. Xen se ajusta el yelmo para el combate. Frente a su padre, Johan se concentra, determinado a probar su valor. Entonces avanza para el ataque. Xen lo observa con los ojos muy abiertos. Johan se mueve con una fuerza abrumadora. Su espada golpea de lleno el hacha de Xen. La hoja se hace añicos por la fuerza del impacto. Uno de los fragmentos vuela y golpea la cabeza de Johan. Xen cae, sosteniendo solo su arma. Mira a su hijo con los dientes apretados. Xen avanza con el hacha, llamándolo parásito. Johan se inclina hacia atrás por la fuerza del golpe. Philip declara que ha insultado al señor, mientras un aldeano comenta que Xen realmente pretende matar a Johan. Xen lo ataca de nuevo, gritando que no le enseñó a usar la espada por ser un inútil. Continúa el ataque, afirmando que Johan nunca lo superará. Xen entonces grita que la propiedad es suya y que nadie, ni siquiera el emperador, podrá quitársela. Johan lo mira mientras la sangre corre por su rostro. La sangre de la herida en su frente corre sobre sus ojos. Philip grita el nombre de Johan. Xen golpea con el costado del mango del hacha hacia el rostro de Johan. La multitud de aldeanos observa la escena. Johan bloquea el golpe con la empuñadura de su espada, que comienza a agrietarse por la fuerza. La empuñadura de la espada entonces se rompe en varios pedazos. Él mira a su padre y admite su derrota. Johan entonces se arrodilla en el suelo ante Xen, con los pedazos de la espada a su alrededor. Xen se acerca y le dice que conozca su lugar. Lo amenaza, diciendo que si lo vuelve a ver, realmente le aplastará la cabeza. Entonces Xen se da la vuelta y se va, dejando a Johan arrodillado solo en la arena. La multitud de aldeanos lo rodea, y uno de ellos lo llama por su nombre. Lejos de allí, en una iglesia, una voz declara que lo que Sir Xen hizo fue injusto. Dentro del lugar, Johan lo reprende para que hable bajo, pero el sacerdote grita que no le importa por ser del Vaticano. Continúa, cuestionando cómo Xen pudo tratar a su propio hijo de esa manera. Johan, con la cabeza vendada, dice que está bien y vivo, mientras el sacerdote se queja de que fue ridículo. El joven mira hacia un lado, luego se apoya en la mesa, lamentando que, aunque nunca aprendió a usar la espada, no sabía que era tan impotente. El sacerdote lo consuela, explicando que tiene sentido que haya perdido, pues Sir Xen ha estado en muchas batallas y heredó las técnicas de la familia. Le cuenta que oyó decir que Sirais mató a 300 soldados solo en la propiedad vecina, dejando a Johan impresionado. Johan comenta que la tecnología es importante y que pensó que podría derrotar a su padre,
ya que se enfrentó a un enorme lobo negro. El sacerdote se gira bruscamente hacia él. Entonces agarra a Johan y le pregunta si es verdad que realmente vio un lobo negro en el bosque. Johan confirma la historia y añade que Joseph y Del también vieron al lobo. El sacerdote reacciona y Johan pregunta cuál es el problema con el lobo. El sacerdote se da la vuelta y toma un libro de un estante. Lo abre frente a Johan. El sacerdote entonces explica que, desde hace mucho tiempo, los lobos negros son vistos como un tabú y un presagio de muerte. Según historias antiguas, traen muerte y sangre. Johan dice que no cree en eso, pero supone que quizás el lobo fue un presagio de su duelo con su padre. Pero el sacerdote lo tranquiliza, diciendo que no se preocupe, pues son solo historias antiguas. Continúa, sugiriendo que quizás Dios lo está ayudando por ser una buena persona. El sacerdote concluye que él es alguien que pone a los demás por encima de sí mismo, haciendo sonreír a Johan. Johan se cuestiona, y la escena se aleja hacia una vista nocturna de la propiedad. La narrativa entonces se traslada a la baronía Britz, cercana a la propiedad de los Hayes. Se escuchan gritos de auxilio y súplicas de misericordia. Una mujer, abrazada a un niño, implora por su vida. Ambos son vistos en sus momentos finales. Un rastro de sangre se extiende en la oscuridad. Entonces una mano cae sin vida al suelo de tierra. Uno de los soldados cuestiona por qué intentan huir, mientras el otro responde que morirán de todos modos. Observa que la situación es cruel. Otro soldado cuestiona la orden de matar a todos y quemar los cuerpos, pero concluye que no le importa. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo para recibir el oro. Dos figuras se encuentran ante un gran portón en llamas. Un hombre se arrodilla ante Sir Karamab e informa que los mercenarios han terminado, entregando el anillo de sello de la familia Britz. Karamab solo repite el nombre de la familia. Ella comenta que tenía grandes expectativas sobre Britz, pero que no aguantó ni 2 ataques. Entonces Karamab se presenta como la espada del Sacro Imperio y la representante de su majestad imperial. Como la recolectora de sellos, decreta que castigará a todos los nobles corruptos según los deseos del emperador. Promete que todos los que estén con el emperador serán recompensados con oro y honor. Karamab entonces señala hacia adelante y ordena que maten, roben y quemen a todos. Su ejército avanza, declarando que la propiedad de los Hayes es la siguiente. En un campo de batalla, dos figuras intercambian golpes de espada. Las hojas chocan cerca del yelmo de uno de los guerreros. Un caballero de armadura completa bloquea un ataque. Su oponente encapuchado desvía el golpe. Las espadas se cruzan con fuerza. Un movimiento rápido arranca el yelmo del guerrero encapuchado. Entonces, la sangre se esparce en la oscuridad. El yelmo vacío rueda por el suelo de piedra. Se muestra el rostro ensangrentado del hombre. Sus ojos se abren de repente. Johan se sienta en la cama de un sobresalto. Despierta solo en su habitación. Con la mano en el rostro, se pregunta si todo fue un sueño. Entonces se da cuenta de que ha tenido la misma pesadilla durante días, desde que vio al lobo negro, y recuerda la advertencia de que el lobo es un antiguo presagio de infortunio. La existencia de la criatura era considerada un mal augurio, que esparcía sangre y traía la muerte. Recuerda que, entre los sacerdotes, el lobo era conocido como la señal de la muerte, pero Johan descarta la idea, diciéndose a sí mismo que es solo una leyenda y que no le hizo ningún mal al lobo. Entonces recuerda su encuentro con la criatura en el bosque, y recuerda que le arrojó una piedra muy grande al animal. Descarta esos pensamientos inútiles y decide ir a entrenar. Al atardecer, Johan entrena solo en una colina. Una voz lo llama mocoso inútil, y él se da la vuelta. Dos hombres se le acercan y le recuerdan la advertencia de su padre de no llamar la atención. Lo provocan, preguntándole si cortar leña todo el día lo hace más fuerte, y continúan con la burla, diciendo que romper un tronco es un truco barato para alguien como él. Uno de ellos se burla de su deseo de unirse a la guardia, afirmando que su padre nunca nombraría a una basura como él, y concluye que su padre solo lo usaría para romperle el cráneo y alimentar a los cerdos. Con un solo golpe, Johan destroza por completo el tronco de madera frente a él. Los dos hombres lo miran con los ojos y la boca bien abiertos. Él se gira hacia el árbol completamente partido. Luego se vuelve hacia los dos hombres y los invita a acercarse para que repitan lo que dijeron. Ellos se niegan y huyen, gritando que le contarán todo al padre de Johan. Él los ve marcharse, llamándolos idiotas patéticos por no preocuparse por su propio futuro. Entonces decide no preocuparse por los demás y volver a su entrenamiento. Una voz afirma que lo que dijeron es verdad. Philip se acerca y le informa que su padre no tiene intención de nombrarlo para ningún cargo. Johan responde que ya se lo imaginaba y que, considerando que no lo mataron, podría ser peor. Philip le pregunta si no está decepcionado, pero Johan responde que tendrá que encontrar otra forma de ganarse la vida. Pero Philip revela que su padre le tiene miedo, lo que hace que Johan detenga su golpe. El joven se da la vuelta para encarar a su hermano. Explica que la fuerza innegable de Johan es una amenaza para su padre. Philip continúa, diciendo que su padre desea hijos obedientes como él,
pero que Johan insiste en vivir según sus propios principios. Concluye que su padre cree que un día la fuerza de Johan le arrebatará todo, tal como él le hizo al abuelo. Johan se da la vuelta con una sonrisa y dice que todo eso es un disparate. Philippe le ordena a un sirviente que traiga lo que pidió, y el hombre obedece de inmediato. El sirviente abre un gran saco de tela. Johan mira el contenido y pregunta qué es eso. Dentro del saco hay una sobrevesta, una espada larga y un peto de repuesto. Philippe afirma que él no es como su padre y que no es tan tonto como para descartar a alguien capaz. Johan lo observa en silencio. Entonces Philippe le promete nombrarlo capitán de la guardia cuando se convierta en el señor, pidiéndole que siga entrenando y deje de causar problemas. Pero Johan grita que él nunca causa problemas primero. Philippe y el sirviente se van, dejando al joven solo en la colina. Entonces mira el peto y se da cuenta de que es la misma armadura de su sueño, y se pregunta si morirá de la misma forma que en su pesadilla si la usa. Pero, por alguna razón, siente que puede superar ese destino, incluso sin tener pruebas. Johan decide que, de todos modos, necesitará equipo si quiere ganar. Entonces se pone el peto y el manto, ajustando el equipo a su cuerpo. Una risa resuena a lo lejos mientras el sol se pone. En una taberna, un hombre insiste en que dice la verdad, pero otro lo acusa de inventar cosas. Luego cuenta que Sir Johan mató lobos y desenvainó su espada solo para salvar a Del y Joseph, un verdadero modelo de caballero. Dos hombres concuerdan en que Johan es mucho más noble que Lord Xen, mientras una figura encapuchada escucha cerca. Otro aldeano añade que Johan debería haberle cortado la cabeza a Xen ese día. Joseph llega al bar y anuncia que las bebidas corren por su cuenta. La figura encapuchada pregunta el motivo. Él levanta su jarra y brinda por Sir Johan por haber salvado a su hija Del. Uno de los hombres se vuelve hacia el extraño y le pregunta quién es, pues nunca lo ha visto por allí. La figura encapuchada solo señala que estaban hablando mal del señor frente a un completo desconocido. El aldeano lo mira fijamente, y el extraño comenta que los aldeanos de por aquí no parecen tenerle miedo a nada. Entonces el hombre encapuchado dice que su historia le pareció bastante interesante. Les exige que le cuenten más, dejando a los aldeanos asustados, y especifica que quiere saber más sobre Johan Ice. Lejos de allí, Johan camina por la aldea durante la noche. Sueña despierto con la promesa de Philippe de convertirlo en capitán de la guardia, creyendo que su camino dorado finalmente ha llegado. De repente, Johan detiene su paso y mira hacia un lado. Divisa a un hombre borracho sentado en el suelo y decide que, como futuro capitán de la guardia, no puede ignorar a un ciudadano. Johan se acerca y le ofrece acompañarlo a su casa para que no se resfríe. De repente, siente algo helado en su cuello. Una daga es presionada contra su garganta. Él mira hacia arriba, intentando entender qué está pasando. Se pregunta si el asesino fue enviado por Xen, pero descarta la idea. Luego, considera a la señora o incluso a Philippe como los posibles autores intelectuales. No logra adivinar la identidad de quien lo envió. Entonces, Johan le pregunta a su agresor qué es lo que quiere. Le ofrece todo lo que tiene a cambio de su vida, suponiendo que el motivo es el dinero. Pero el hombre encapuchado afirma que ya tiene dinero más que suficiente. La figura lo llama por su nombre y le dice que le hará una pregunta. Le advierte que si las respuestas no son de su agrado, le cortará la garganta aquí mismo. Johan se sorprende con la condición, dándose cuenta de que lo matarán si responde mal. Se recompone, decidido a dar la respuesta perfecta para sobrevivir. El hombre anuncia el inicio del interrogatorio y Johan se prepara para responder. El hombre encapuchado comenta sobre el cuerpo de Johan y le pregunta si realmente es hijo de Xen. Johan se sorprende por la pregunta, considerando la situación de vida o muerte. Entonces aprieta los dientes, sin saber qué responder. Pero Johan finalmente dice que a veces un león puede nacer del linaje de un cerdo. La figura encapuchada permanece en silencio. Johan se pregunta si dio la respuesta equivocada. La capucha del hombre se mueve ligeramente. De repente, el hombre estalla en una carcajada. Afirma que la respuesta fue de su agrado, pero rechaza la petición de Johan de que lo suelte. La figura entonces declara que Johan Ice ahora le pertenece. Johan no puede entender lo que eso significa. Ese hombre es Caegal, el mayor asesino del imperio y el maestro de los venenos del gremio Nessos. Perfeccionó su esgrima a través de innumerables asesinatos, llegando a ser conocido como la serpiente venenosa. Pero Caegal tenía un problema, pues no conseguía encontrar un sucesor para heredar su técnica. Buscó por todas partes, pero lamentablemente solo encontró personas que nunca podrían sucederlo. Unos pocos mostraron potencial, pero terminaron derrotados. Uno de ellos se negó a aprender las habilidades de un asesino, prefiriendo morir antes que manchar su honor. Caegal entonces atendió su petición. Más de 30 herederos de familias de caballeros murieron en sus manos y, impacientándose, visitó a la bruja del imperio. Una voz lo llama serpiente venenosa, aquel que concede muertes pacíficas a todos. La bruja revela que el discípulo que busca reside en el castillo Ice, uno de los hijos de ese señor. Caegal se pregunta si su sucesor estaría realmente en ese lugar olvidado. La bruja entonces le ofrece devolverle el dinero si la profecía no se cumple. Él acepta el trato, decidiendo creerle. Caegal quería creer,
pues había desperdiciado muchos años y ya no tenía tiempo. Pero, incluso al entrar en la propiedad Ice, la duda lo acompañaba. Miraba el castillo y decidía que mataría al chico si no le gustaba. De vuelta al presente, Caegal se presenta como el maestro del gremio Nessos y dice que Johan se convertirá en su sucesor. Luego le da a elegir entre morir por su espada o aprender su esgrima, pues esos son los únicos dos caminos. Johan se queda sin palabras ante la propuesta. Johan grita, preguntando cuánto necesita pagar para aprender su esgrima. Caegal responde que no está aceptando dinero, dejando a Johan sorprendido. Entonces se da cuenta de que un maestro de gremio con una habilidad increíble le enseñará gratis. Johan agarra a Caegal y dice que ha esperado toda la vida por alguien como él, pero Caegal le recuerda que su esgrima es la de un asesino. Le advierte que el solo hecho de aprender la técnica lo marcará como una vergüenza para cualquier familia de caballeros. Johan entonces grita que no le importa el honor ni la vergüenza y le ruega que le enseñe. Caegal acepta, observando que es el primer mocoso de ese tipo que encuentra. Johan entonces se dirige a él como maestro. Le pregunta si, por casualidad, recibirá una paga, ya que mencionó que tenía mucho dinero. Caegal lo mira fijamente, concluyendo que ese mocoso es realmente increíble. La escena cambia entonces al castillo Ice. Xenais, montado en su caballo, anuncia que la inspección ha terminado y que saldrá por un tiempo. Philippe se despide y promete que cuidará del castillo. Madame Ice declara entonces que, sin importar cuánto luche, ese castillo será suyo. Philippe la llama insensata y declara que el próximo señor de ese castillo será él. Xen se da la vuelta, diciendo que está harto de los dos y que pueden hacer lo que quieran. Ya dentro del castillo, Philippe le informa a su padre que Johan aún no ha regresado y pregunta qué deben hacer. Philippe mira a su padre, pero Xen le ordena que no pierda su tiempo con ese mocoso, pues su muerte no le concierne. Philippe entonces le pide disculpas a su padre. Se da la vuelta, preguntándose dónde está Johan y qué está haciendo. Al mismo tiempo, en el bosque cerca del castillo, Caegal dice que va a comprobar las habilidades de Johan. Johan pide una espada prestada, explicando que las rompe con frecuencia, y Caegal se la entrega. Caegal lo observa, pensando que el chico es imprudente y que no le gusta nada de él. Entonces desenvaina su espada, considera matarlo allí mismo y le pregunta si está listo. Johan responde que sí, con la espada en la mano. Maestro y aprendiz se miran en el bosque. Caegal cuestiona la postura de Johan y decide que también debe morir. Johan pregunta si necesita usar la esgrima o si puede luchar como quiera, y Caegal le dice que haga lo que prefiera. Caegal lo autoriza a luchar con cualquier cosa, ya sea con los puños, piedras o espadas. Johan entonces empuña la espada con fuerza y libera un poder abrumador. Caegal lo observa a través de los fragmentos que se esparcen en el aire. En ese momento, finalmente lo comprendió. Todas sus dudas eran completamente infundadas. El ojo de Caegal se abre de par en par ante la revelación. Ese chico era monstruosamente fuerte. Johan avanza con un puñetazo que crea una inmensa presión de aire, sorprendiendo a Caegal. Caegal entiende que si ese golpe lo alcanza, sus pulmones y músculos serían aplastados como si no estuviera luchando contra un humano, sino contra un león. En otro momento, la mano de Caegal reposa sobre la empuñadura de su arma. La escena muestra una lucha intensa donde su maestro se mueve de forma impredecible. Johan cuestiona su patrón de movimiento, sin saber si el ataque vendrá desde arriba o desde abajo. Entonces la hoja del maestro le golpea la cara de lleno. Es derribado al suelo por el impacto del golpe. Su maestro se aleja unos pasos y lo observa caído. Comenta que lo golpeó con el lado plano de la hoja y aún así Johan no se desmayó, llamándolo ridículo. El maestro afirma que si hubiera nacido 1000 años antes, lo habrían llamado un héroe legendario. Johan le da las gracias, pero él lo interrumpe para decirle que tiene una debilidad crítica, y que, a este ritmo, morirá sin importar lo que pase. Caído, Johan pregunta qué quiere decir con eso. El maestro explica que Johan no puede controlar su fuerza y que eso lo matará. Johan replica diciendo que no es como si se estuviera atacando a sí mismo. Caegal se prepara para el siguiente movimiento, y lo desafía a atacarlo de nuevo si tiene tanta confianza. Le propone que si Johan logra romper su espada en lugar de la suya, le dará oro. El joven avanza gritando que cumpla su promesa. Entonces asesta un golpe con toda su fuerza. Las dos hojas chocan con un gran impacto, pero la espada de Johan se hace añicos en varios pedazos. La fuerza del retroceso lo empuja hacia atrás. Johan se da cuenta de que la situación es exactamente como en la pelea contra su padre. Su maestro le pregunta si ahora entiende, afirmando que perdió contra su propia fuerza, y le advierte que aprenda a controlar su poder, o de lo contrario morirá. Johan se quita un fragmento de la ropa y pregunta si lo lanzó allí a propósito. Johan afirma que ahora entiende y que aprenderá a controlar su fuerza para sobrevivir, ya que es el futuro capitán de la Guardia de Ice. Su maestro explica que si sabe contener su poder, algo así es posible. Entonces
Entonces Kaegal ataca usando la vaina de la espada para demostrarlo. La vaina corta su armadura con facilidad. Johan se queda perplejo al darse cuenta de que su armadura fue cortada solo con la vaina. El maestro le pregunta si lo vio y explica que con control es posible cortar cualquier cosa incluso sin una espada. Luego dice que no puede imaginar cuán poderoso se volverá Johan cuando aprenda a controlar su poder. Johan lo escucha con atención. Kaegal entonces declara que el entrenamiento comenzará, advirtiendo que será difícil y que incluso podría morir. Luego le pregunta si el joven está listo. Con una sonrisa, Johan grita que sí. La escena cambia a una aldea con un castillo a lo lejos. Johan camina por las calles del pueblo. Después de un tiempo, aparece con el rostro herido. Reflexiona que finalmente está aprendiendo a contenerse, pero se pregunta cuándo aprenderá la verdadera esgrima. Johan se da la vuelta al oír un ruido y se pregunta qué es. Divisa a un grupo de soldados y se pregunta si son elfos. Entonces se acerca preguntando quiénes son, pero uno de ellos le ordena que salga inmediatamente de un área restringida. Johan señala al elfo y le pregunta quién es él para darle órdenes. El soldado entonces pregunta quién se cree que es Johan. Se presenta como un miembro de los lobos de Aquitaine, los mercenarios de élite del imperio. El joven se emociona al oír que son mercenarios y pregunta por el pago. Dos de ellos responden que reciben 2 monedas de oro por un solo trabajo, un valor incomparable al de un capitán de la guardia. Uno de los elfos comenta que lo importante es la habilidad, y Johan está de acuerdo con él. Johan piensa que nunca ha visto monedas de oro y considera cambiar de carrera. Mientras conversa, una figura imponente se acerca por detrás. Un guerrero con una armadura completa se para frente a él. Johan siente una presencia abrumadora e instintivamente lleva la mano a su espada. Se prepara para desenvainar su arma. Entonces se detiene, sudando, y se pregunta por qué intentó desenvainar su espada. Un elfo le apunta con la espada a Johan, acusándolo de irrespetuoso por intentar sacar su arma frente a Sir Karama. Con un gesto, el guerrero lo interrumpe y dice que está todo bien. Montado en su caballo, le pregunta quién es él. Johan permanece en silencio por un momento. Rodeado por las espadas de los otros soldados, se presenta como Johan de la casa Ice. El guerrero lleva la mano al yelmo, luego se lo quita, revelando ser Karamab, caballero de la guardia del emperador del Sagrado Imperio. Johan se da cuenta de que puso la mano en la espada instintivamente. Nunca se había sentido así antes, ni siquiera cuando se enfrentó al lobo negro o cuando su padre intentó matarlo. La intención asesina que emana de él es sofocante. Es como ser una presa colocada frente a un depredador implacable. Karamab simplemente le ordena que se quite del camino. Él continúa paralizado bajo la presión. Finalmente, se recompone y se aparta. Los elfos comentan lo asustado que parece Johan. Mientras se alejan, uno de ellos le advierte que tenga cuidado la próxima vez, si es que hay una caballero en entrenamiento, Jane, le pregunta a Sir Karamab si está bien simplemente dejarlo allí. Karamab responde que no quiere causar problemas en un día como este, y luego añade todavía no, mientras Johan observa al grupo entrar por la puerta. A solas, se pregunta cuál sería el motivo para que un caballero del emperador estuviera allí. Un hombre corre al saber que Sir Karamab ha llegado. Philippais corre por los pasillos preguntándose por qué una figura tan importante vendría a un lugar como ese. Se presenta sin aliento como el próximo lord de la casa Ice y pregunta el motivo de la visita. Madame Ice lo interrumpe para elogiar a Karamab y presentar a su hijo Jon como el verdadero futuro lord. Ella continúa, diciendo que si hubiera sabido de su existencia, se habría casado más tarde, y lo invita a entrar al castillo. Karamab la ignora y sigue caminando, dejando a la madame llamándolo sin respuesta. Luego deja su yelmo a un lado. Ya sentada en un trono, Karamab pregunta dónde está Xen. La familia Ice la observa desde abajo. Philip la reprende, diciendo que es impropio dirigirse a Lord Xen de esa forma, pero Madame Ice afirma que, como la mayor caballera del imperio, ella puede hacer lo que quiera y que se encargará de la recepción. Philip aprieta los puños, dándose cuenta de que ella intenta usar la oportunidad para promover a su hijo como el próximo lord. Karamab agarra la empuñadura de su espada y grita que se callen. Ordena a todos que salgan y pide que le traigan alcohol. Sosteniendo su arma, declara que esperará dentro del castillo hasta la llegada de Xen. Durante la noche, Johan entrena con su maestro, bloqueando sus golpes. Se distrae al recordar la llegada de Karamab. Kaegal lo regaña y le lanza dagas, ordenándole que se concentre. El joven logra desviar los ataques con su espada, pero una de las hojas lo alcanza de refilón en el cuello. Su maestro le advierte que estaría muerto si las dagas estuvieran envenenadas y le pregunta por qué no se está concentrando. Johan explica que los caballeros del emperador llegaron a la aldea y que algo parece estar mal. Continúa, diciendo que ese es el territorio de la familia Ice, y que no deberían tener permiso para cerrar las puertas y controlar la entrada de esa manera. Kaegal le pregunta qué puede hacer al respecto, sean sospechosos o no. Luego describe a Karamab como la caballera directa del emperador, la guerrera más fuerte del continente, con una armadura legendaria. Johan pregunta si Karamab es más fuerte que él. El maestro se queda en silencio por un instante. Luego afirma que si tuviera que enfrentar a Karamab, huiría sin dudarlo. Kaegal lo interrumpe y le ordena que se calle. Kaegal le grita que es un idiota y que debe conocer su lugar,
pues ni siquiera puede controlar su propia fuerza. Johan solo cierra los ojos por un instante, luego se levanta con la espada en la mano y afirma que lo hará. Su maestro suspira y lo llama al combate. Los dos avanzan el uno contra el otro a gran velocidad. Johan es golpeado por la vaina, pero grita que continúen. Es golpeado una vez más e insiste en que lo intenten de nuevo. A pesar de ser golpeado repetidamente, no se rinde. Kaegal también le grita que avance otra vez. El joven se pregunta por qué no está funcionando. No puede entender por qué no puede cortar una simple vaina. Entonces recuerda la enseñanza sobre el flujo de la fuerza, y que no debe solo blandir la espada, sino concentrar el poder en la punta. Mientras blandía el arma, Johan lentamente comenzó a entender lo que significaba controlar su fuerza. Kaegal nota que el sonido opaco de su espada se está volviendo más afilado. Johan cruza su espada con la vaina de su maestro en un golpe poderoso. Se da cuenta de que si combina todo lo que ha aprendido hasta ahora, con la cantidad correcta de fuerza, puede lograrlo. Kaegal siente que el próximo ataque será peligroso. Entonces ataca con un movimiento preciso y veloz. Su hoja corta el aire y logra cortar la punta de la vaina de Kaegal. Johan celebra animadamente el logro. Grita que lo logró y que ahora entiende la sensación, diciendo que no fue tan difícil. Kaegal solo observa, pensando que eso debe haber sido suerte. El maestro entonces lo llama por su nombre y él responde de inmediato. Kaegal desenvaina su espada y le advierte que, esta vez, no se contendrá. Johan avanza de nuevo con toda su fuerza. El impacto del golpe lanza a Kaegal hacia atrás. Johan salta de alegría, celebrando que venció una vez más. Kaegal se pregunta qué clase de chico es. Se asombra al ver que Johan puede usar la técnica secreta de la espada, lengua de serpiente, a pesar de haberle enseñado solo a controlar la fuerza. Johan absorbió perfectamente la técnica que vio solo brevemente el primer día que se conocieron, y ahora la está usando con más perfección que el propio maestro. Kaegal permanece en silencio por un momento. La experiencia del viejo asesino le dice que, a menos que ocurra un milagro, Johan ya se ha convertido en alguien a quien no puede derrotar. Kaegal, el maestro del gremio de asesinos más fuerte del imperio, Veneno de Nesos, murmura en voz baja. Llama a Johan un chico absurdo, mientras el joven celebra haber aprendido la técnica. Esa noche, Kaegal anuncia que sus enseñanzas han terminado y que partirá al amanecer. Johan cuestiona la decisión, pero su maestro afirma que ya posee todo lo necesario. Admite que, en menos de una semana, Johan se ha vuelto más fuerte que él. Kaegal se dice satisfecho de que su esgrima no desaparecerá y le aconseja vivir como desee. Dice que Johan ha trabajado duro hasta ahora. Sentados alrededor de una fogata, Johan pregunta el motivo de la partida y él responde que es solo su forma de ser. Entonces Johan le pregunta sobre el lobo negro, y Kaegal confirma que se trata de una señal siniestra. Johan cuenta que encontró al lobo negro recientemente y soñó que le cortaban la cabeza, por lo que pensó que su maestro era el presagio. Kaegal responde que si lo hubiera matado, esa habría sido la señal, explicando que la desgracia no tiene una forma fija. Luego dice que le dará un consejo antes de partir. El primer consejo es que encuentre un arma adecuada a su fuerza, que necesitaría ser de acero Danus para soportar su poder. El acero Danus es un metal legendario imbuido de magia. Su método de creación se perdió y solo puede ser extraído de ruinas antiguas, haciendo que las armas hechas de él sean extremadamente raras. Johan pregunta por qué se lo recomendó si no puede pagarla, y Kaegal responde que era solo para que encontrara un arma adecuada. Kaegal le advierte que si un día ve a alguien usando un arma de acero Danus, incluso de lejos, debe correr sin mirar atrás. Le avisa que si no conoce sus límites, no vivirá mucho, y Johan acepta recordarlo. El maestro se levanta para irse y Johan pregunta si ya se va. Kaegal le aconseja no luchar contra oponentes que no puede vencer y usar todos los medios necesarios para matar si es preciso. Afirma que si Johan sigue esa regla, probablemente no morirá, y como último consejo, le pide que no muera. Johan observa a su maestro alejarse por el bosque oscuro, recordando sus palabras sobre huir o matar, y por último, que siempre debe sobrevivir. Johan promete que recordará esas palabras. Mientras tanto, en el castillo Ice, Madame Ice le pregunta a Karamab si el alcohol es de su agrado. Ella responde que la bebida sabe a orina podrida y le ordena que se la lleve. Madame Ice entonces rompe la botella con el abanico y comenta que era una bebida cara que no le gustó. Afirma que la única bebida mejor que esa está en la habitación de Lord Xen, y sugiere que se mude a una habitación más cómoda, ya que debe estar cansada del viaje. Ella continúa, diciendo que la habitación de Lord Xen es muy cómoda y que no se decepcionará. Entonces sugiere que los dos podrían divertirse juntos. Karamab simplemente le ordena que desaparezca. Madame Ice insiste, informando que Lord Xen llegará tarde y no tienen mucho tiempo. La expresión de Karamab cambia. Ella declara que ya se estaba hartando de eso y que se va a divertir. Un grito resuena en la sala. Karamab sujeta a la Madame por el cuello, hablando sobre el entretenimiento conocido como masacre. Un Philip espía por una rendija de la
puerta y se aterroriza con la escena. Al regresar, Johan se detiene en la cima de una colina, mira hacia adelante y se pregunta qué es eso. La aldea y el castillo están en llamas, y se pregunta por qué todo se está incendiando. Xenais cabalga con sus hombres y se pregunta por qué hay humo saliendo de su propiedad. Uno de sus hombres le avisa que el incendio parece grande y que debería regresar de inmediato. Entonces el caballo se dispara a toda velocidad. Llega a las puertas de su propiedad. Los guardias se burlan de él por ser lento y lo apuran para que entre. Le advierten que Sir Karamab no es una persona muy paciente. Xen contempla la escena frente a él. El patio está repleto de cuerpos de sus hombres y sirvientes. Sus rostros sin vida están esparcidos por el suelo. Entonces levanta la mirada hacia la figura adelante. Una persona con armadura da un paso al frente. Sir Karamab lo saluda, diciendo que llega tarde. Xen le pregunta qué está haciendo mientras su mano va hacia el mango del hacha. Desenvaina su arma y exige saber qué cree que está haciendo. Karamab lo acusa de alta traición e intento de asesinato del emperador, anunciando que la casa Ais será erradicada por decreto. Xenais grita que eso es una purga y que solo lo están acusando falsamente para ejecutarlo. Luego avanza contra Karamab, declarando que no la dejará hacer lo que le plazca. Sir Karamab simplemente ordena que toquen la trompeta, y da la orden de recuperar el sello de la familia Ais y purgar a todos en el territorio. Un soldado se lleva la trompeta a la boca mientras se da la orden final de borrar esa tierra del mapa. El ejército imperial avanza gritando. En medio de la aldea en llamas, un soldado se acerca a un aldeano herido. El hombre arrodillado en el suelo lo llama bastardo cruel. Entonces el soldado pregunta si es tan difícil decir dónde se esconde el hijo del cerdo y decide enviarlo con su dios. Pero en el momento en que ataca, Johannes aparece para bloquear el golpe. El joven corta al soldado con su espada. El aldeano observa la sangre brotar. Mira hacia arriba y reconoce a su salvador como Lord Johan. Johan lo ayuda a levantarse y le pregunta qué está pasando, y el hombre responde que las tropas imperiales están matando a todos los aldeanos que ven. El padre Valberg entonces añade que es posible que Lord Xen también ya haya sido asesinado. Johannes recibe la noticia sobre su padre. El padre Valberg añade que están quemando toda la aldea para exterminarlo todo, y el joven se da cuenta de que necesita volver al castillo. Entonces oye una voz familiar cerca. Se da la vuelta y camina hacia el sonido, mientras Valberg lo llama. Johan encuentra a la pequeña Del en el suelo y le pregunta si es ella. Le dice a la niña que ahora está a salvo y la llama para que se acerque. De repente, percibe un peligro inminente. Del señala detrás de él, tartamudeando que a su padre lo han herido. Johan se da la vuelta para mirar. El padre que una vez protegió y sonrió a su hija ahora yace en el suelo, sin vida. Johan ve los cuerpos de más aldeanos a su alrededor. La familia que antes lo saludaba alegremente ahora está muerta en el suelo. Los hombres con los que bebió y rió también han sido asesinados. Aprieta los dientes. Del se aferra a su capa. Johan le dice a Del que es peligroso estar sola y que se quede con el padre Valberg, y la niña asiente. Luego se da la vuelta y camina hacia las llamas, mientras Valberg le pregunta a dónde va. Valberg, sosteniendo a Del, le grita que no vaya y que necesita huir. Johan deja de caminar al oír que lo llaman por su nombre. Levanta la mirada hacia un estandarte imperial con una cabeza empalada en la cima. Es la cabeza de su padre, Xenais. Una placa de madera anuncia que el duque Xenais fue ejecutado por traición contra el emperador, y advierte que cualquiera que tome su cuerpo será castigado por el mismo crimen, firmado por Karama. Un soldado cercano lo reconoce y pregunta si no es el hijo bastardo. El hombre se burla, pensando que había huido, y le pregunta si regresó para morir. Johan desenvaina su espada en un movimiento rápido. Corta el mástil del estandarte, que cae al suelo y es pisoteado. El soldado les grita a los otros que no se queden parados y que lo maten ahora. Johan los encara. Luego avanza y corta a los soldados. El último soldado cae al suelo. Johan se queda solo en medio de la destrucción de su aldea. Se pregunta por qué está haciendo eso y por qué está volviendo al castillo. Recuerda la advertencia del padre Valberg de huir, coincidiendo en que debería estar corriendo. Volver al castillo y enfrentar a Karamab significaría solo morir sin motivo. De repente, oye a alguien llamar su nombre. Encuentra a Philippe herido entre los cuerpos de otros caballeros, quien lo reconoce y dice que está vivo. Philippe le pregunta por qué regresó. Le advierte que se vaya, pues morirá si se queda allí. Philippe entonces se quita el yelmo, diciendo que quería entregárselo para cuando Johan se convirtiera en el Lord. Johan sostiene el yelmo en sus manos. Aprieta los dientes. Un recuerdo de su maestro instruyéndolo a entender la diferencia de nivel de habilidad viene a su mente. También le aconsejó correr si se volvía peligroso. Incluso con la advertencia de que la oponente era una caballera del emperador, Johan se decide. Recuerda las palabras de su maestro de que, si tiene que luchar, debe matar. Johan se pone el yelmo, afirmando que la hora es ahora. Luego se levanta. El joven entra por las puertas del castillo. Encara a un grupo de soldados imperiales. Los soldados se preguntan cómo entró y dónde están los guardias. Johan aprieta el puño y llama a Karama. Avanza contra los hombres, gritando que la desgraciada salga. El joven pisa firmemente el suelo de piedra. Se queda quieto con su armadura completa. La sangre gotea de su espada. Sir Karamab finalmente aparece,
comentando que el hijo fugitivo de Ace sobrevivió. Ella lo reconoce como Johann Ace, el hombre que estaba frente al castillo más temprano. Johann afirma no estar de humor para intercambiar nombres. Johann solo le dice que piense en él como un hombre muy enojado. Karamab le dice a Johann que debería haber seguido corriendo para vivir, suponiendo que no le importa su propia vida. Ella entonces acepta el enfrentamiento inminente. Con su espada en la mano, ella lo desafía a que la ataque si quiere morir. Johann responde que no hacía falta decirlo, pues era exactamente lo que pretendía hacer de todos modos. Johann avanza y su espada choca contra la de Karamab en medio de las llamas. Las hojas de los dos se presionan una contra la otra. Él intenta un golpe lateral, pero ella bloquea el ataque con su fuerza. Las espadas se deslizan una sobre la otra. Karamab entonces lo desarma con un golpe poderoso. La espada de Johann vuela lejos y él salta hacia atrás para esquivar. Aterriza y se prepara de nuevo. Karamab dice que esto es divertido. Las espadas de Johann se rompen repetidamente en varios pedazos. Las hojas flotan en el aire a su alrededor. Johann observa los fragmentos del arma. Karamab avanza y lo ataca con la espada. El golpe desciende en un arco amplio. Un pilar de piedra es cortado por la mitad. A Karamab le parece interesante la situación y comenta que él es mucho más fuerte de lo que Britz jamás fue. Entonces ella divisa a uno de sus soldados, le arranca la cabeza al hombre y la arroja, declarando que aquello es realmente divertido. Exige que el hijo bastardo de Ace la entretenga más. Johann se recupera y bloquea el siguiente ataque. Su bloqueo agrieta su armadura. Aprovecha la oportunidad para contraatacar. Su hoja corta el brazo de ella. Karamab retrocede unos pasos. Los dos se miran a la distancia. Ella mira su brazo, preguntándose cómo logró cortar su armadura de acero Danus. Karamab observa el daño en su manopla. Johann aprieta la empuñadura de su espada. Ella considera imposible que un humano pueda dañar el acero Danus y cuestiona la identidad de él. Entonces el joven levanta su espada de nuevo para el ataque. Las hojas chocan con fuerza, y ella se sorprende por la fuerza de él, pero él continúa su ataque con un golpe de arriba hacia abajo. Karamab bloquea el ataque con su espada. Él presiona con otro golpe poderoso. Ella lo juzga como un bruto con fuerza que solo blande la espada sin técnica. Se prepara para un contraataque. Desvía el golpe de él hacia un lado. Luego ella avanza con una estocada, y él esquiva bruscamente, confirmando que no puede defender el simple ataque. Se da cuenta de que él lucha solo por instinto, sin ninguna técnica, y se pregunta si Xen nunca le enseñó a luchar. Lo considera un oponente peligroso y decide que necesita terminar la lucha rápidamente. Karamab se prepara para el próximo golpe amplio de él. Pronto para su golpe, pero la hoja se profundiza contra la suya. Con ambas manos, Johann empuja la espada hacia adelante, pero Karamab logra desviar el golpe. El joven la desafía a que lo ataque, afirmando que su cabeza rodará. Entonces ella percibe algo inesperado en el movimiento de él. Johann logra sujetar la hoja de ella con sus propias manos. Una forma de serpiente emerge de su brazo. Luego le acierta en la cara con un golpe directo. El golpe la lanza hacia atrás con fuerza. El impacto del puñetazo destruye parte de su armadura. Karamab escupe sangre. Su espada cae y golpea el suelo de piedra. Ella retrocede, sujetándose la boca. Entonces ella reconoce la técnica como la esgrima de asesinato de Kaegal y se da cuenta de que Johann Ace estaba ocultando su verdadera habilidad. Sus ojos se abren de par en par. Se maldice por haber bajado la guardia. Su cuerpo se inclina hacia adelante mientras más sangre sale de su boca. Un charco se forma en el suelo. Se endereza y encara a Johann. El joven la observa con atención. Johann se quita el yelmo y entonces pregunta por qué hizo todo eso. Ella responde que todo fue por su majestad imperial y explica que el imperio es inestable, así que su majestad desenvainó la espada imperial para corregirlo. La espada, conocida como Mapkara, es mencionada por ella. Karamab se apoya en su espada, tosiendo, mientras Johann permanece de pie frente a ella. Entonces ella comienza a reír y declara que está conmovida por Johann Ace. Dice que durante décadas luchó contra innumerables caballeros, pero nunca encontró a nadie tan fuerte. Karamab lo invita a ir con ella al imperio, y afirma que su majestad necesita un talento fuerte como él ahora. Ella promete el oro infinito del imperio, gloria y vastas tierras fértiles. El propio emperador lo nombrará caballero imperial. Ella lo anima a convertirse en la espada del emperador. Johann permanece en silencio ante la oferta de oro infinito. Gira el rostro hacia un lado, levanta la mirada y dice que esa era la vida con la que soñó un día, pero que ahora no siente nada. Entonces, simplemente se niega. Karamab pregunta qué dijo. Él la confronta por haber matado a su familia y también a sirvientes inocentes que no hicieron nada malo. Karamab repite la palabra sirvientes. Luego pregunta si él está rechazando la oferta de ella por culpa de los sirvientes. Ella rechina los dientes. Entonces grita preguntando a quién le importa su muerte y los llama insectos. Karamab declara que los fuertes beben la sangre de los débiles y que esa es la ley del mundo. Johann permanece en silencio ante las palabras de ella. Él aprieta el puño y se disculpa con su maestro, diciendo que no puede controlar su fuerza. El joven entonces avanza y le acierta en la cara con un puñetazo. El impacto del golpe alcanza la cabeza de Karamab. Johann mantiene su puño cerrado. La ataca de nuevo, gritando sobre ser por el emperador. El segundo puñetazo acierta en el costado de la cabeza de ella. Continúa el ataque, gritando sobre vida sin valor. El ojo de Karamab refleja el golpe que se aproxima. Johann grita,
preguntando qué la hace pensar que es tan grandiosa. Luego exige saber quién le dio el derecho de juzgar quién vive y quién muere. Johan acierta un puñetazo final en el rostro de ella. El ojo de ella se abre de par en par con el impacto del golpe. Sangre brota de su rostro. La mano de ella se contrae en el suelo. Johan baja su puño ensangrentado. Se yergue sobre el cuerpo caído de ella. Entonces se da la vuelta para irse. Karamab lo llama tonto. Ella dice que él debería haber aceptado la oferta de ella. Y ahora es demasiado tarde, pues aquel que rompió la espada del emperador ahora solo conocerá el sufrimiento de aquí en adelante. Johan la encara mientras el dedo de ella cae sin vida. El cuerpo de ella entonces se deshace. Él reflexiona que, para sobrevivir en un mundo que acepta la muerte, todo en lo que pensaba era en dinero. Pero ahora, aprieta el puño. Todos en el territorio fueron masacrados, y su familia y vecinos fueron asesinados y quemados. Aunque el mundo entero se convierta en su enemigo, él camina entre los cuerpos, pues solo hizo lo que tenía que ser hecho. Nunca se arrepentirá de lo que hizo, sin importar lo que digan, pues esta es ahora la manera en que vive. Las puertas de una fortaleza se abren bajo el cielo nocturno. Un guardia abre el paso. Jane y su séquito de elfos entran al patio. Ella se gira hacia un soldado herido y le pregunta por última vez si lo que dijo es verdad. El soldado le asegura que sus palabras son ciertas y le ruega que le crea. Relata que el hombre invadió el lugar y golpeó a todos los soldados, y luego, con sus propias manos, le arrancó la cabeza a Sir Karama. El soldado concluye que esa fue la última vez que vieron a Sir Karama. Jane mira los cuerpos en el suelo y pregunta por qué el cadáver de él no está allí. Exige saber cómo puede creer tal historia sin ninguna prueba. El hombre responde que él tampoco entiende esa parte, pero que vio lo que sucedió. Otro elfo se acerca e informa a la maestra Jane que el grupo de persecución está listo, y ella confirma que irá en breve. Jane camina con determinación por el patio. Se posiciona frente a sus tropas. Entonces da la orden de perseguirlo y matarlo. Jane anuncia a sus tropas que el objetivo es Johanais. Johan corre por el bosque mientras el sol se pone. Ella lo acusa de ser un traidor a su propio linaje y el sospechoso de asesinar a Sir Karama. El joven continúa huyendo por el bosque, cargando a Philip sobre sus hombros. Jane entonces grita a sus hombres que lo casen, que lo maten si es necesario, pero que lo traigan de vuelta. Es rodeado por los soldados en el oscuro bosque. Uno de los elfos cae bajo el golpe de su espada. Johan se abre paso entre las tropas. La comandante advierte a sus soldados que él puede rasgar el acero Danus, que nunca lo enfrenten solos y que traten la misión como una cacería de dragones. Ordena que todos los caminos del territorio sean cerrados para perseguirlo implacablemente hasta que esté exhausto. Sus soldados reaccionan a la noticia de la muerte de Sir Karama. Jane mantiene su mirada fija y declara que deben llevarle la cabeza de ese desgraciado a su majestad. Un recuerdo de Philip herido aparece, diciéndole que escuche con atención. Le instruye que vaya a su establo, monte un caballo de guerra y huya, insistiendo en que debe sobrevivir a toda costa. Cargando a Philip, Johan llega exhausto al establo y dice que pensó que sería el fin. Mira por encima del hombro, todavía jadeando. Esconder el cuerpo de Karama no causó la confusión esperada, pues el grupo de persecución actuó más rápido de lo que él previó. Decide seguir cargando a Philip para usar su armadura como escudo hasta despistarlos por completo. El joven se esfuerza por levantarse y se prepara para continuar. Luego abre la puerta del establo. Dentro, encuentra lo que reconoce como el caballo de guerra de Xen. Johan le agradece a su hermano. Acaricia al caballo, diciendo que con su ayuda podrá descansar un poco. Entonces decide darle un nombre al animal. El caballo lo mira fijamente. El joven lo bautiza como Philip. Un soldado elfo grita que vio el brillo del acero Danus y ordena que registren el área. Afirma que el desgraciado definitivamente está cerca. Uno de los guardias dice haber oído el sonido de cascos. Johan irrumpe en el bosque montado a caballo, sorprendiendo a los soldados. Se aferra al cuerpo en sus brazos mientras avanza. Un soldado lo identifica como Johanais y grita que está escapando a caballo. Luego cabalga rápidamente hacia la oscuridad del bosque. El comandante elfo ordena a sus hombres que lo derriben y que no lo dejen escapar. Los soldados disparan sus ballestas en su dirección. Las flechas impactan en la armadura del cuerpo que Johan usa como escudo. Él desaparece entre los árboles bajo la luz de la luna. Johan cabalgó durante toda la noche, despistando rápidamente al grupo de persecución, y llegó a las profundidades del bosque negro. Se detiene, diciendo que, aunque Philip era un hombre retorcido, no enterrarlo no le parece correcto. Johan entonces mira hacia atrás. Observa la armadura de Philip, comentando que parece muy cara. Toma la espada del cuerpo. Johan la examina y se da cuenta de que la hoja es ligera, sólida y está hecha de acero Danus. Johan desenvaina la espada e inspecciona las inscripciones. Reconoce la antigua escritura imperial que dice: yo soy el que recupera blasones. Repite el nombre recuperador de blasones. Luego se pregunta si la espada se refiere a recuperar escudos de armas familiares, encontrando el nombre siniestro. Decide llevarse la espada y enterrar la armadura. Es un desperdicio, pero promete volver a buscarla más tarde, ya que cargarla no le ayudaría ahora. Comienza a cavar una fosa, luego clava la pala en el suelo. Después de enterrar el cuerpo y el equipo, se pregunta si eso es suficiente. La imagen de Karamab, el caballero del emperador, viene a su mente. Sabe que, cuando la noticia se extienda,
todo el imperio vendrá tras él, junto con los caballeros de Karama buscando venganza. La amenaza de ella de que solo conocería el sufrimiento resuena en sus pensamientos. Reflexiona que su vida ya era un sufrimiento mucho antes de que él la matara. Con la casa esquemada y sin haber podido llevarse una sola moneda, se pregunta qué hacer ahora y decide descansar un poco. De repente, oye un gruñido proveniente de la oscuridad y se da vuelta. Un lobo negro gigante aparece ante Johannes. Se gira para encarar a la criatura. El joven se levanta, exhausto, lamentando que el animal haya aparecido cuando está completamente agotado. Sabe que no tiene ninguna oportunidad en esa condición y apenas puede sostener la espada. Su única esperanza es llegar al caballo y huir de alguna manera. Pero una voz a lo lejos grita que han encontrado su caballo. Los soldados capturaron el caballo de guerra y afirman que él debe estar cerca. Johan reconoce a los lobos de Aquitaine y se da cuenta de que ya lo han alcanzado. Un elfo apunta en su dirección, diciendo que oyó algo venir de allí. El grupo de persecución apunta sus ballestas hacia la oscuridad. Se ve acorralado, con un monstruo frente a él, y el grupo de persecución justo detrás. Sin tener a dónde escapar, se pregunta si este es su fin. Entonces, el lobo pasa por encima de él, y ataca a los soldados elfos por la espalda. El lobo negro ataca y masacra a los soldados elfos. Un soldado grita pidiendo auxilio mientras la criatura lo ataca. Johan observa la escena y se pregunta por qué el monstruo no lo vio. Se da cuenta de que el animal está abriendo un camino y que esta es su oportunidad para escapar. Sabiendo que morirá si no se mueve ahora, se prepara para correr. Aprieta los dientes y avanza. El joven corre hacia su caballo, se sube a la silla, luego tira de las riendas y parte a toda velocidad. Se aleja al galope. Imágenes de su infancia pasan por su mente. Recuerda al sacerdote enseñándole a escribir, y el tiempo que pasó con su hermano. Johan continúa cabalgando. Recuerda su juventud y su entrenamiento. Recuerda a los aldeanos masacrados mientras cabalga lejos de su tierra natal. El recuerdo de su hermano entregándole el yelmo antes de morir surge en su mente. Deja atrás las ruinas de su hogar, la aldea Ice. El cuerpo de uno de los soldados elfos yace sin vida en el suelo. El lobo negro monta guardia sobre los soldados que mató. La criatura observa entonces a Johan desaparecer en el horizonte. Soldados patrullan un camino de tierra, mientras columnas de humo se elevan a lo lejos. Escondido en la vegetación, Johan se da cuenta de que su ruta de escape está completamente bloqueada por un puesto de control. Cae exhausto contra su caballo. No ha comido ni dormido bien desde que logró escapar. Durante 3 días seguidos, el joven fue cazado sin descanso por los soldados de Aquitaine. Johan ya perdió la cuenta de cuántas veces casi murió defendiéndose de los ataques en grupo. Ha llegado a su límite y apenas tiene fuerzas para levantar su propia espada. A lo lejos, más guardias bloquean la única salida, dejándolo sin a dónde ir. Agachado, sigue observando el movimiento de los soldados en el camino. De repente, una caravana comercial con escolta armada aparece en la carretera. Se le ocurre una idea, y Johan decide que se disfrazará de comerciante. Usará al grupo para cruzar el puesto de control sin levantar sospechas. En la caravana, un hombre se dirige a señor Eldance, de la compañía comercial Ketana. Eldance pregunta qué sucede, y el mercenario a su lado apunta nerviosamente hacia el frente del camino. Una caballería fuertemente armada aparece ante ellos. Khan, el líder de los mercenarios, sugiere entonces que se preparen para la batalla. El mercenario Gamson pregunta por qué están tan preocupados por un solo jinete. Goran le pide que mire con atención, pues el hombre usa una armadura completa y monta un caballo de guerra. Además, lleva un yelmo de placas y una pechera de metal. Khan sujeta la cabeza de Gamson, ordenándole que mire la espada en la cintura del jinete. La empuñadura del arma revela que fue forjada con acero Danus, capaz de cortar sus armaduras con facilidad. El joven mercenario aún duda de que puedan ser derrotados, ya que son un grupo de 9. Uno de los hombres lo empuja a un lado, irritado por no poder pensar bien con él cerca. Otro mercenario le da un golpe en la cabeza, ordenándole que se calle si no sabe nada. Eldance entonces ordena a Goran y a Khan que preparen a todos para atacar al menor movimiento sospechoso. Avisa que él verificará la situación primero y que todos deben atacar a su señal. Ambos mercenarios confirman que recibieron la orden. Entonces Eldance baja de la carreta y se acerca al jinete. Mientras camina, Khan instruye a sus hombres que derriben al objetivo del caballo tan pronto como comience la pelea. El comerciante se presenta como Eldance de la compañía Ketana y pregunta el nombre del jinete para evitar malentendidos. Johan, disfrazado bajo el yelmo, se sorprende al ver que es un hombre gato. Eldance observa a sus mercenarios listos para el combate. Johan percibe la desconfianza y decide que necesita hacer que el hombre gato baje la guardia. Entonces se presenta como Johan y explica que su apariencia se debe a un ataque de bandidos. Le pide a Eldance que les diga a sus hombres que no lo ataquen. El comerciante se disculpa, justificando que, como vendedor, necesita estar siempre preparado para lo peor. Johan dice que entiende la situación. Luego pregunta si puede viajar con el grupo,
pues perdió todo su dinero en el ataque. A cambio de un poco de comida y un lugar para dormir, se ofrece a ayudar a proteger la caravana. El Dance evalúa la propuesta y finalmente acepta el acuerdo. Le informa que están en camino a Marcel y sugiere que Johan se familiarice con los mercenarios. El joven le agradece, aunque no sabe dónde queda su destino. Alejándose, el Dance explica a sus hombres que Johan es solo un caminante, pero que deben vigilarlo. Y si algo sucede, ordena que no duden en matarlo, lo que los mercenarios confirman. Ahora, Johan solo tiene que preocuparse por pasar el puesto de control. La caravana retoma entonces su camino por la carretera. Uno de los soldados en el puesto de control avisa a los demás que hay gente acercándose. Los lobos de Aquitaine ordenan a la caravana que se detenga para una breve inspección. Johan finalmente llega a su obstáculo, esperando poder pasar desapercibido. El Dance se adelanta y se presenta, pidiendo hablar directamente con el responsable. El mercenario pregunta por Gamson, pero cambia de tema rápidamente y quiere saber si el Dance está a salvo. Le informa que el comerciante está escondido debajo de la carreta y que necesitan prepararse para luchar. Johan se acerca a los dos y les ordena que formen una línea de defensa circular alrededor de la carreta. Explica que necesitan luchar juntos, ya que no saben de dónde vendrá el ataque. Goran lo cuestiona, preguntándole si cree que es su empleador. Khan le dice a Johan que ellos se cuidarán solos y que el joven solo debe preocuparse por sobrevivir. El caballero se sorprende con la respuesta. Goran entonces reúne a los mercenarios, ordenando a todos que tomen sus escudos y se preparen para la batalla. Johan se acerca a Khan, diciendo que ya ha estado en una pelea similar y le pide un escudo para ayudar. De repente, el Dance niega la petición, diciendo que no hay suficientes escudos y que debe arreglársela solo. Él se da la vuelta, dándose cuenta de que los mercenarios no confían en él. Uno de los soldados se le acerca y le exige que se quite el yelmo para mostrar su rostro. Él inventa una excusa, diciendo que tiene un problema en la piel. Los guardias se burlan de él e insisten en que muestre el rostro de todos modos. El líder del grupo pregunta si el jinete está ocultando algo. Los dos se miran fijamente en un momento de tensión. Johan se prepara para lo peor y pone la mano en la empuñadura de su espada. Sin embargo, la discusión es interrumpida por una voz. El Dance les grita a los soldados, preguntando si se atreven a sospechar de su compañía y exigiendo ver al comandante. Luego amenaza al guardia, diciendo que si hay más interferencia, presentará una queja directamente al capitán. Especifica que la queja será registrada personalmente en la sucursal de Marcel. El guardia cede y ordena a sus hombres que les abran el paso. Los otros soldados muestran frustración por la decisión de su superior. El líder del grupo se acerca a Johan y le dice que tuvo suerte. La caravana finalmente pasa el puesto de control y continúa su camino. El joven jinete mira hacia atrás una última vez. Los soldados solo observan al grupo alejarse por el camino. Al anochecer, los mercenarios se reúnen alrededor de la fogata para organizar los turnos de guardia. En su tienda, el Dance revisa un pergamino. Luego se acerca a Johan y lo envía a dormir, ya que no tiene tareas. El muchacho le agradece a uno de los mercenarios. Le arrojan un saco de dormir al suelo. Johan se sienta, finalmente listo para poder descansar. Luego se duerme profundamente al lado de la fogata. Un hombre observa la luna llena entre los árboles. Otro surge en medio de la oscuridad de la vegetación. Entonces ordena que todos se preparen. El plan es rodearlos por la colina y atacarlos a todos a la vez. En un sueño, el sargento Kim Johan recuerda su tiempo en el ejército. Durante un entrenamiento táctico, ejecutó con éxito una estrategia de defensa en profundidad contra una fuerza enemiga superior. Su notable sentido táctico se convirtió en un ejemplo para los demás soldados. El comandante del batallón, el teniente coronel Kim Ji-bak, lo premió con una condecoración y 5 días de permiso. El joven sargento saluda a su superior. Él lo celebra, creyendo que el ejército realmente es lo suyo. Pero la cultura anticuada y los turnos de trabajo agotadores pronto le hicieron cambiar de opinión. Y lo peor de todo era el salario miserable, lo que lo hizo decidirse a desertar. En su pesadilla, es arrastrado de vuelta a la base. Entonces, Johan se despierta de repente, se sienta y se da cuenta de que todo fue solo un sueño. Respira hondo, todavía recuperándose del susto. El sueño con el ejército le impidió dormir bien y ahora le duele todo el cuerpo. Entonces mira a un lado. La luna sigue iluminando el campamento. De repente, una lluvia de flechas comienza a caer sobre el lugar. Johan se prepara para el impacto inminente. Con un movimiento rápido, logra atrapar una de las flechas a centímetros de su rostro. Entonces se da cuenta de que los soldados lo han encontrado de nuevo. Irritado por haber sido descubierto, se levanta y decide que primero debe avisar a los mercenarios. El joven grita para alertar a todos sobre la emboscada enemiga. El Dance y los otros son despertados por el repentino aviso. La escena retrocede a 5 minutos antes del ataque. Khan le reclamaba a Gamson por qué solo ellos se estaban agotando,
mientras el nuevo caballero no hacía nada. Le ordena al joven mercenario que se calle la boca. El líder explica que no se le puede confiar la guardia a un extraño que podría matarlos y robar los suministros. Le advierte que, si sigue siendo imprudente, no durará mucho en este trabajo. Khan se da la vuelta para continuar su patrulla. Gamson entonces revela que se hizo mercenario porque quería vivir como un hombre de verdad, pero se queja de que, si hubiera sabido que los mercenarios Goran eran una pandilla de cobardes, nunca se habría unido a ellos. Khan se vuelve hacia Gamson y le pregunta qué acaba de decir. Los dos mercenarios se miran fijamente en medio del oscuro bosque. De repente, el grito de emboscada los interrumpe. Las flechas comienzan a caer rápidamente sobre ellos. Khan empuja a Gamson al suelo, protegiéndolo con su cuerpo. Cuando la lluvia de flechas finalmente se detiene, levanta la cabeza. Le ordena a Gamson que vaya inmediatamente a llamar a los demás, pero el joven mercenario huye corriendo en la dirección opuesta. Khan lo observa huir, hasta que alguien lo llama por su nombre. Goran corre hacia él, aliviado de encontrarlo bien, y le avisa sobre el ataque. El mercenario pregunta por Gamson, pero cambia de tema rápidamente y quiere saber si el Dance está a salvo. Le informa que el comerciante está escondido debajo de la carreta y que necesitan prepararse para luchar. Johan se acerca a los dos y les ordena que formen una línea de defensa circular alrededor de la carreta. Explica que necesitan luchar juntos, ya que no saben de dónde vendrá el ataque. Goran lo cuestiona, preguntándole si cree que es su empleador. Khan le dice a Johan que ellos se cuidarán solos y que el joven solo debe preocuparse por sobrevivir. El caballero se sorprende con la respuesta. Sus ojos se abren de par en par con la aproximación del enemigo. Un enorme grupo de bandidos emerge de la oscuridad del bosque. Johan nota que no son los lobos de Aquitaine, sino solo una pandilla de ladrones. Khan entonces grita a todas las unidades que avancen. Los mercenarios corren hacia el medio del bosque para atacar a los enemigos. Dejado atrás, Johan se pregunta quién protegerá la carreta. Los mercenarios y los bandidos comienzan a luchar intensamente. El líder de los ladrones anima a sus hombres a usar la ventaja numérica para atacar. Goran se defiende y grita a sus compañeros que mantengan la posición, pues retroceder significa la muerte. Uno de los bandidos le da un puñetazo en la cara a Goran. Khan entonces grita el nombre de su capitán. El bandido levanta su daga sobre Goran, listo para rematarlo. Johan aprieta el puño y decide intervenir en la pelea. Con un movimiento rápido, desenvaina su espada. Uno de los ladrones se da la vuelta, sorprendido por la acción. Otro bandido cercano tampoco entiende lo que está sucediendo. Caído en el suelo, Goran observa la escena. En un instante, Johan corta a uno de los enemigos por la mitad. La sangre del bandido se desliza por la hoja de la espada. Johan se da cuenta de que las runas en el arma están absorbiendo la sangre. Uno de los bandidos grita a los demás que el enemigo posee una espada demoníaca y que no hay forma de vencerlo. Johan se presenta como Johan de la casa Jais y les pregunta quiénes son ellos para atacarlo. Khan y Goran se sorprenden al descubrir que es un noble. Solo alteró un poco su verdadero nombre, de Aisa Jais. Los bandidos susurran entre ellos, dándose cuenta de que están en problemas por haber atacado a un noble de una casa importante. Johan entonces exige que respondan a su pregunta. Apunta la espada al líder del grupo, preguntando si se van a rendir ahora, o si prefieren encontrar su fin por esa espada. El noble les advierte que piensen con cuidado su decisión. El líder de los bandidos solo respira pesadamente, sin dar una respuesta. Uno de los ladrones entonces tira su espada al suelo, y luego, los demás hacen lo mismo con sus armas. Con las manos en alto, el líder finalmente anuncia la rendición de su grupo. Johan entonces envaina su espada. Se vuelve hacia Goran y le ordena que ate a los prisioneros, y lo autoriza a matar a cualquiera que se resista. Goran se acerca a Sir Eldance y le pregunta qué deben hacer ahora. Le preocupa que el noble guarde rencor por haber sido maltratado, pues pensaban que solo era un viajero bien equipado. Pero Eldance lo tranquiliza, diciendo que resolverá la situación y que el hecho de que le hayan permitido unirse ya cuenta como buena voluntad. El comerciante se acerca a Johan, comentando que ha tenido una noche difícil. Le agradece por haber protegido su caravana y dice que no sabe cómo podrá devolverle el favor. Johan pone la mano en su hombro, afirmando que lo más importante es que todos están a salvo. El hombre gato se sorprende de que no exija ninguna compensación por lo ocurrido. Dicho esto, el joven noble se aleja un poco, pero se da la vuelta y pide que, la próxima vez, le presten un escudo. El Dance acepta de inmediato, prometiendo que él será el primero en recibir uno. Entonces Johan dice que está pensando en interrogar a los prisioneros y pide la ayuda de los mercenarios. Goran sugiere que, ahora que su estatus ha sido revelado, hablarles más formalmente haría que todos se sintieran más cómodos. Uno de los mercenarios empuja a uno de los ladrones capturados. Luego es forzado a arrodillarse ante Johan. El noble se acerca y le pregunta quién es y por qué los atacó. El líder revela que son los soldados privados de la aniquilada Casa Britz. Hace unos meses, la Casa Britz fue atacada repentinamente bajo la acusación de traición contra el emperador, y los responsables de la masacre de su territorio fueron los lobos de Aquitaine. Resistieron desesperadamente,
pero fueron derrotados y forzados a retirarse cuando el ejecutor noble se unió a la batalla. Uno de los mercenarios al lado de Johan confirma que probablemente era él, Karamab, el perro de caza del emperador. El líder de los bandidos se inclina, pidiendo disculpas por haber cometido un crimen digno de muerte. Explica que el ejército imperial los persiguió como rebeldes y los norteños les dieron la espalda, llamándolos desertores. Aunque no puede justificar el bandidaje, necesitaban hacer algo para sobrevivir. Johan le pregunta si no había otro motivo para el ataque. El hombre lo niega, afirmando que la única razón para atacar la caravana de la compañía comercial era porque era valiosa. El Dance se enfurece, gritando que las entregas de las compañías comerciales se basan en la confianza. Johan le pide a uno de los mercenarios que lo sujete, ordenando a Sir el Dance que se calme. Reflexiona sobre la traición contra el emperador y recuerda a Karamab diciendo que todo era por él. Entonces, finalmente entiende la situación. Johan concluye que nunca hubo traición, sino un pretexto para que el emperador purgara a los nobles usando a Karamab. Johan maldice al emperador, deseándole la muerte más horrible que existe. Entonces se da cuenta de que los bandidos están en una situación similar a la suya, siendo también víctimas del poder, pero se convirtieron en bandidos, y el joven noble no está seguro de qué hacer con ellos. Khan se acerca y pregunta cuáles son las órdenes, ofreciéndose a golpearlos para obtener más información. Johan se niega, diciendo que ya consiguieron todo lo que necesitaban saber. De repente, Gamson regresa y avanza para golpear a uno de los prisioneros hasta matarlo. El ataque del joven mercenario es bloqueado por el prisionero atado. Entonces Khan lo detiene, sujetando su arma antes de que pueda atacar de nuevo. Gamson se da la vuelta y pregunta por qué lo está deteniendo. El líder de los mercenarios afirma que no tienen derecho a castigar a los prisioneros, especialmente él, que abandonó a sus compañeros y huyó. El joven mercenario simplemente acepta la situación con indiferencia. El líder de los bandidos le ruega a Sir Johan que les perdone la vida, prometiendo que nunca más harán nada malo. Los otros prisioneros se encogen de miedo en el suelo. Khan se ofrece a ejecutarlos a todos de inmediato si esa es la orden. Johan aprieta la empuñadura de su espada, reflexionando sobre qué hacer. Entonces decide que los mercenarios deben desarmarlos y dejarlos ir. El líder de los bandidos se lo agradece, pero Gamson pregunta por qué les está perdonando la vida. El joven noble se vuelve hacia los prisioneros y les pide que escuchen con atención. Dice que entiende sus circunstancias, pero que robar caravanas es inaceptable. Johan revela que, al igual que ellos, también aprendió solo habilidades para poder sobrevivir. El Dan se sorprende al oír a un noble hablar de aprender habilidades. Uno de los mercenarios señala a Goran, afirmando que está allí solo porque él paga bien. El noble entonces les grita que aprendan nuevas habilidades y encuentren una forma de ganarse la vida. El líder de los bandidos se inclina en agradecimiento, prometiendo que nunca olvidarán su misericordia. Johan avisa al grupo que ellos también deben irse, pues no quiere involucrarse en otro lío. A lo lejos, una criatura sombría los observa desde lo alto de una colina. La figura se levanta en medio de la oscuridad y revela ser un lobo con ojos rojos. El grupo decide detenerse a descansar en un pequeño lugar llamado Rutsbeck antes de seguir hacia Marcel. Al jefe de la aldea de Rutsbeck le informan que Sir el Dance, de la compañía comercial Ketana, ha llegado. Entonces va al encuentro del comerciante en el patio de la aldea. El Dance lo saluda con entusiasmo, diciendo que ya han pasado meses. El jefe de la aldea le da la bienvenida y le pregunta si ocurrió algo en el camino hasta aquí. El comerciante cuenta que encontraron a una pandilla de bandidos en el camino, comentando que la situación ha empeorado desde que el emperador enloqueció. Es reprendido, pues podría meterse en problemas si alguien de la facción imperial lo escuchara. Pero el Dance explica que todo salió bien gracias a un noble increíblemente valiente que viajaba con ellos. El jefe cuenta que un falso noble pasó por allí hace unas semanas, pero que lo golpeó y lo expulsó de la aldea. El hombre gato solo ríe, comentando que su amigo sigue actuando de forma imprudente cuando pierde la paciencia. El Dance asegura que esta vez es diferente, pues el noble es valiente, honesto y los protegió de los bandidos. Y además se negó a recibir cualquier recompensa, lo que deja al jefe de la aldea impactado. El jefe se da cuenta de que tener a ese caballero cerca sería de gran ayuda contra los bandidos. En aquella época, un buen caballero era una gran ayuda para la seguridad pública. Con eso en mente, invita al grupo a quedarse una semana y descansar. El Dance rechaza la oferta, pero el jefe insiste en que su relación permite ese tipo de favores. El Dance bromea diciendo que el jefe de la aldea está tratando de robarle a su compañero, mientras el jefe se ríe de la situación. El jefe de la aldea pregunta dónde está el noble, que en ese momento está sentado solo en un rincón. Se está muriendo de hambre. Parece un mendigo a punto de morir en la calle. Goran se acerca y llama a Sir Johan, quien pregunta qué quiere. El mercenario le ofrece una bolsa de tela. La bolsa está llena de monedas, el dinero que fue confiscado a los bandidos. Explica que vendieron todos los bienes y armas de los bandidos, consiguiendo una cantidad decente. El joven noble le pregunta si no tomó nada para sí mismo, pero el mercenario lo niega, pues fue Johan quien los capturó. Johan simplemente observa el dinero en su yelmo por un momento. Luego le entrega una bolsa más grande a Goran, ordenándole que la divida con sus hombres. El mercenario se niega,
diciendo que es mucho y que el botín debería ser todo suyo, pero Johan insiste en que está bien. Él muestra que ya tomó su parte, sosteniendo solo unas pocas monedas en su mano. El noble afirma de nuevo que no hay problema, pero sabe que gastar un poco de dinero para quedarse con el grupo de mercenarios es mejor que enfrentar a los lobos de Aquitaine solo. Además, afirma que no luchó solo. Johan declara que, por haber luchado juntos, ahora son camaradas de armas, esperando que el gesto cree un lazo de confianza. Luego se despide del mercenario y comienza a alejarse. Goran observa la escena, reconociendo aquello como la verdadera dignidad de un caballero que se preocupa por sus subordinados. El mercenario se da la vuelta para reunir al resto de sus hombres. Entonces anuncia a todos que Sir Johan ha demostrado una gran generosidad con ellos. Goran explica que el noble distribuyó las ganancias de la venta del botín de guerra y ordena a todos que formen una fila. Los otros mercenarios se sorprenden, preguntándose si realmente está repartiendo el dinero que debería ser suyo. Intercambian miradas, sin creer lo que acaban de oír. La sorpresa se convierte en una celebración. El grupo comienza a aclamar el nombre de Johan por toda la aldea. Más tarde, en una posada, el joven noble duerme profundamente en su cama con la espada a su lado. La puerta de su habitación comienza a abrirse lentamente. La llama de la vela junto a la cama se apaga de repente. Johan sigue durmiendo, ajeno a la presencia en la habitación. Un par de ojos rojos lo observa desde la oscuridad. Una figura enmascarada se inclina sobre él, sosteniendo una daga. La noche anterior al ataque, un hombre anuncia que Sir Johan ha sido generoso y distribuirá el botín de guerra para que todos reciban su parte. Con la noticia, la multitud de hombres estalla en celebración. Por las calles de la ciudad, Johan camina mientras la gente a su alrededor grita su nombre. A pesar de haberse quedado con los objetos más caros, aún así se ganó la lealtad de sus hombres. Un hombre mayor se acerca y le pregunta si es el señor Johan. Sorprendido, Johan pregunta si el desconocido lo conoce, recibiendo como respuesta que sí, pues se trata del noble que vino junto al señor Eldance. Enseguida, el hombre se ofrece a llevarlo a la mejor habitación disponible, explicando que la compañía comercial Ketana ya ha pagado todos los gastos. Aquel pago era la forma que Eldance encontró para saldar su deuda con él. Sin objeciones, Johan acepta y le pide al hombre que le muestre el camino. Más tarde, entre los soldados, uno de ellos pregunta por qué solo uno no recibió su pago. El otro explica que Gamson se escondió mientras todos luchaban y, por eso, no recibirá nada. Ante la respuesta, Gamson se gira hacia un lado. De repente, algo a la distancia llama su atención. Por la ventana, ve a Johan siendo guiado por el hombre mayor. La visión del noble afuera hace que una idea surja en su mente. Johan llega a la posada en busca de descanso. Dentro de la habitación, el hombre se relaja en un baño caliente. Hundiendo el cuerpo en el agua, siente que finalmente puede descansar un poco. Una cama suave y un baño caliente eran cosas simples que jamás imaginó que pudieran hacerlo tan feliz. Antes de eso, no se daba cuenta de lo difícil que sería vivir como un errante, sin un techo sobre su cabeza. A pesar de haber nacido en una familia noble, nunca había reflexionado sobre el lujo que era dormir en una cama vieja. Todo cambió cuando aquel emperador loco arrasó su territorio hasta los cimientos. Además de él, muchas otras personas también fueron víctimas de ese ataque. Aún así, sobrevivió, lo que quizás lo ponía en una situación mejor que la mayoría. En medio de sus pensamientos, se pregunta si debería haber aceptado la oferta de Karama. Siguiendo a este ritmo, el ejército imperial ciertamente lo encontrará y lo ejecutará. Ante esto, es necesario pensar en otra salida, hasta que una idea surge de repente. Aquellos mercenarios no pudieron hacer nada contra Eldance. Un grupo de mercenarios no le tendría miedo a un simple comerciante, sino a la compañía a la que pertenece. El recuerdo lo transporta a lo que aprendió sobre las compañías comerciales en el mercado de la aldea, cuando aún era joven. Las empresas conectadas a la misma red comparten información y fondos a través de las fronteras. Cuando son poderosas, pueden influir en políticos, nobles o incluso en el ejército de un país. Para sobrevivir a la persecución del imperio, necesita acercarse a una compañía comercial a cualquier costo. Aún así, decide dejar los pensamientos más complejos para después, prefiriendo llenar el estómago e irse a dormir. Afuera, la noche avanza lentamente. Johan se duerme en su cama, abrazado a su propia espada. Sin hacer ruido, la puerta de la habitación se abre lentamente. Un asesino se acerca a él, sosteniendo una daga en sus manos. Él extiende la mano para tomar la espada de Johan. Antes de que logre tocarla, el noble lo detiene, sujetando su muñeca y preguntando si nunca se cansan de esto. La reacción inesperada asusta al hombre enmascarado. Sentado en la cama, Johan exige una respuesta. Luego, le pregunta si es uno de los secuaces de Karama. Desesperado, el asesino forcejea y grita que lo suelte. Sin esfuerzo aparente, Johan lo arroja a través de la puerta. Al caer al suelo,
el hombre es agarrado por la pierna. Desesperado, se arrastra por el pasillo mientras implora ayuda. Demasiado tarde, el agresor se da cuenta de que el hombre con el que se metió no era humano. 5 minutos antes del incidente, el posadero dormía tranquilamente en la recepción. Mientras tanto, dos jóvenes subían las escaleras en completo silencio. Gamson le asegura a Pra que está bien dejar el trabajo en manos de ese sujeto. Convicto, afirma que Bullen, el hombre más fuerte de la aldea, es rápido y no será atrapado con la daga y la máscara que llevó. Al mismo tiempo, Pell, el fanático de los caballos, sigue el plan y se acerca a un caballo de guerra. Con cuidado, monta al animal y le pide que se quede quieto. Curioso, Pra le pregunta a Gamson si la espada del noble es realmente tan valiosa. En respuesta, Gamson le pregunta si alguna vez ha visto una espada capaz de cortar a una persona por la mitad. Él cuenta que presenció cómo esa arma partió a un soldado en dos y que algo con tanto poder no podría ser barato. Además, ese caballero no es nada sin su espada. De repente, los dos se asoman por el pasillo. Frente a ellos, ven al agresor caído en el suelo y la silueta de Johan de pie en la puerta de la habitación. El hombre herido sigue gritando por ayuda. En silencio, Gamson observa la escena. Asustado, Pra lo agarra y le pregunta qué diablos está pasando. Sin dudarlo, Gamson le dice que corra si quiere vivir. La sensación de que algo está muy mal se apodera de él, y la certeza de que están perdidos se instala. En ese momento, el posadero aparece y pregunta quiénes son y qué están haciendo. Afuera, Pell espera con los caballos. Al ver a los otros acercarse, comenta que finalmente llegaron. Irritado, Gamson le grita que se calle y se prepare para huir. Luego, se vuelve hacia Pra y le pregunta dónde está Bullen. Con voz temblorosa, Pra responde que está muerto o a punto de morir. Gamson ordena que todos monten a caballo y huyan, pero Pra todavía se preocupa por Bullen. Mientras Pell se niega a abandonarlo, Gamson advierte que el noble podría perseguirlos. De repente, el techo de la posada explota. En medio de los escombros, Johan salta hacia ellos. En las afueras del sur del Sagrado Imperio, cuerpos colgados se balancean en un árbol solitario. Cerca de allí, un soldado clava una estaca de madera en el suelo. Al terminar, se vuelve hacia su compañero y confirma que el trabajo está hecho y que la estaca está firme. A continuación, los dos clavan un aviso de advertencia informando que esas personas, junto con sus familias, fueron ahorcadas por robar la propiedad de un noble. El decreto lleva la firma del emperador del Sagrado Imperio, Cardirian Bisalfork. Uno de los soldados pregunta qué podrían haber robado para tener un fin tan cruel. Como respuesta, el otro comenta que oyó decir que habían robado una gallina y 3 huevos del territorio del barón Warsap. La información suena absurda incluso para él, que no puede creer ese desenlace. Todo aquello sucedió por un crimen tan pequeño. Mientras tanto, en una taberna cercana, la noche transcurre tranquila. Sentado a la mesa, el Dance disfruta de una comida acompañada de una taza de té. Poco después, un hombre se acerca y le informa que hay un problema. Le informa que Gamson, del grupo de mercenarios, fue atrapado intentando robar las pertenencias del señor Johan Jace. Al oír la noticia, el Dance se levanta de la silla, invadido por la incredulidad. Momentos después, vuelve a sentarse, lamentando la situación, pues esperaba convencer al señor Johan de viajar con ellos hasta Marcel. Ante esto, el Dance ordena que Gamson sea capturado de inmediato y que el resto del grupo finja no tener ninguna relación con el asunto. El hombre obedece de inmediato, observando con atención la calma con la que un comerciante de la compañía Ketana maneja la crisis. Solo de nuevo, el Dance intenta calmarse, confiado en que superará este problema como ya lo ha hecho tantas veces antes. Sabe que no morirá por algo así, pero aún necesita pensar en una forma cuidadosa de tratar con ese noble. En otro lugar, se celebra una reunión de la aldea. Tras levantarse, el jefe de la aldea anuncia el cierre de la reunión de esa noche. De repente, un hombre entra corriendo y grita que el líder necesita ayuda. Informa que los alborotadores fueron atrapados intentando robar las pertenencias del noble. Irritado, el jefe de la aldea golpea la mesa y los llama mocosos inútiles. Uno de los presentes pregunta qué se debe hacer, lo que solo aumenta la irritación del líder. Como respuesta, ordena que reúnan tributos para ofrecerle al noble y que incluyan a uno de los esclavos que tienen en la aldea. Además, exige que se preparen para ejecutar a los alborotadores frente al propio noble. Inmediatamente, los padres de los jóvenes protestan, afirmando que no pueden permitir que sus hijos mueran. Lleno de furia, el jefe de la aldea levanta un taburete, grita que todos se callen y lo rompe contra el suelo. Luego, les grita a los padres, preguntando si no entienden la gravedad de la situación o si ya olvidaron el decreto del emperador. A gritos, afirma que necesitan actuar antes que el noble, pues esa es la única manera de sobrevivir. El decreto imperial decía que a cualquiera que codiciara los bienes de un noble se le podría cortar la lengua, junto a su familia, o ser condenado a la horca. En algunos lugares, familias enteras ya habían sido exterminadas por ese decreto absurdo. Todo esto sucedió porque exigieron una gallina y 3 huevos en lugar de salarios no pagados. Al fin y al cabo, para él, todos los nobles actúan de la misma manera. Luego,
el jefe se dirige a una de las madres y le pregunta qué cree que hará el noble con el que sus hijos se metieron. Después de ofender a un noble, ciertamente intentará castigarlos de alguna manera, tal vez incluso mandando a decapitar a toda la aldea mientras discursea sobre el honor de un caballero. Uno de los hombres argumenta que ese territorio pertenece al conde Harpen y que, independientemente de la importancia de la casa de aquel noble, podrían pedirle ayuda al conde. Como respuesta, el jefe de la aldea afirma que a los nobles solo les importan sus jueguitos de honor, jamás quien vive o muere. Golpeando la mesa, grita que todos despierten. Mientras los padres de los jóvenes lloran, los demás permanecen en silencio. Entonces, el jefe pregunta si de verdad creen que él se siente bien con esto. Con pesar, lamenta tener que sacrificar a sus hijos, pero afirma que la aldea sobrevivirá si los jóvenes mueren y que esta decisión es por el bien de todos. Más tarde, una multitud se reúne bajo un gran árbol mientras los habitantes del pueblo se acercan. Los tres jóvenes permanecen arrodillados y atados en el suelo, mientras un cuarto hombre yace a su lado. Al observar la escena, Johan se da cuenta de que la situación se ha salido de control, pues solo eran chicos de la aldea que intentaron robar su espada. Todo indica que lo hicieron al notar el arma, lo que lo lleva a decidir que deberá mantenerla oculta a partir de ahora. Parte de la culpa, reconoce, es suya por llevar una espada así a la vista, decidiendo solo asustarlos un poco antes de dejarlos ir. Sentado en una silla, Johan espera en medio de la multitud. Poco después, el jefe de la aldea se acerca y pregunta si el honorable señor Johan está bien. Sin dudarlo, Johan responde que no está bien. A continuación, pregunta si en la aldea de Rutsbeck es costumbre recibir a los huéspedes poniéndoles cuchillas en la garganta y saqueando su equipaje. Ante esto, el jefe de la aldea se tira al suelo y pide disculpas sinceras. Asumiendo la culpa, afirma que falló al no mantener a esos idiotas bajo control. Johan le advierte a uno de los muchachos que tenga más cuidado la próxima vez y los despide a todos. De repente, el jefe de la aldea saca una daga. Levantando la hoja sobre la cabeza de uno de los jóvenes, declara que se redimirá cortándoles la cabeza por el honor de Johan. Inmediatamente, Johan extiende la mano y le ordena que se detenga, dejando claro que no tiene esa intención. Aún así, el jefe de la aldea insiste en que aquellos que mancharon el honor del señor Johan merecen morir. Ignorando la orden, vuelve a levantar la daga para ejecutar a uno de los jóvenes. La madre del muchacho se cubre el rostro y le pide disculpas a su hijo. Sin embargo, la hoja es detenida antes de alcanzar su objetivo. Con frialdad, Johan pregunta si no lo oyó ordenarle que se detuviera. El jefe de la aldea y los habitantes dirigen sus miradas hacia Johan. En absoluto silencio, toda la multitud observa la escena. Johan se levanta y pregunta si todos se han vuelto locos, al punto de matar gente por un motivo tan trivial. Con firmeza, afirma que, si quieren que paguen por sus crímenes, deben hacerlos pagar con dinero. Ante esto, la multitud mira a Johan en silencio. Al darse cuenta de que su sugerencia pudo haber sonado demasiado obvia, se aclara la garganta y dice que lo repetirá. Luego, pregunta cómo el honor puede ser más valioso que la vida humana y ordena que desaten a los jóvenes y desaparezcan. La daga se escapa de la mano del jefe de la aldea y queda clavada en el suelo. Lleno de admiración, el líder de la aldea se arrodilla, impresionado por la honorable decisión del señor Johan. Aliviados, los padres de Prague corren a abrazarlo, felices de verlo sano y salvo. El jefe de la aldea aún no puede creer que un noble como ese realmente exista, confirmando que el Dance decía la verdad. En señal de gratitud, los mercenarios se inclinan, agradeciendo al señor Johan y prometiendo nunca olvidar su amabilidad. Gamson también se disculpa, admitiendo que no se dio cuenta de lo honorable que era el noble y que acabó siendo engañado por un idiota. Mientras los otros jóvenes son desatados, un hombre comenta que tuvieron suerte, pues cualquier otro caballero los habría matado. En ese momento, el líder de los mercenarios se acerca a Gamson, quien lo apura para que lo desate. Con amargura, Gamson lamenta haberse unido a esa banda de mercenarios desafortunados. Súbitamente, el líder lo agarra por el rostro. Asustado, el joven pregunta de qué está hablando. En tono frío, el hombre le dice que relaje el cuerpo, afirmando que eso hará las cosas más fáciles. Justo después, una sombra se alza detrás de Gamson para atacarlo, mientras Johan mira hacia atrás. Sorprendido por el movimiento repentino, Johan se da la vuelta. El cuerpo de Gamson cae al suelo, ejecutado frente a sus compañeros mercenarios. Ante la escena, Johan se levanta y pregunta qué diablos creen que están haciendo. En respuesta, el líder del grupo se justifica, diciendo que, bajo el decreto del emperador, solo ejecutó a aquel que codició la riqueza de un noble. Johan replica, afirmando que sus palabras no fueron tomadas en serio, pues estaba seguro de que no necesitaría ver su sangre. Alrededor, los otros mercenarios y el Dance observan todo en silencio. Dirigiéndose al señor Johan, el líder explica que incluso los mercenarios poseen honor y reglas que seguir. Según él, las acciones cobardes de Gamson pisotearon su honor y pusieron en riesgo la vida del grupo, y su actitud fue solo una forma de proteger esas reglas. A continuación,
el líder le ofrece su daga, afirmando que, si Johan cree que su autoridad ha sido desafiada, debe castigarlo. En ese momento, Johan se da cuenta de que el hombre tiene razón y que los mercenarios poseen su propio honor, algo que él intenta proteger con su propia vida. Ante esto, Johan guarda su espada. La multitud alrededor continúa observando la escena en absoluto silencio. Entonces, aparta la hoja del líder con la mano. Con franqueza, Johan admite que no consideró la posición del mercenario y le pide disculpas. La actitud sorprende tanto a los mercenarios como a Eldance, que nunca esperaron ver a un noble disculparse. A continuación, Johan le pide a Khan que guarde la daga, y el mercenario solicita perdón. Poco después, le agradece a Khan por su comprensión. Uno de los mercenarios reprende a Khan por haberse enfrentado a un noble, pero recibe como respuesta que puede patearlo si lo vuelve a hacer. A lo lejos, Eldance observa a Johan con una nueva mirada. Aquel noble era diferente a todos los demás. Justo y valiente, pero sin rasgos de autoritarismo, despierta en Eldance la duda de cómo alguien así podría existir. Ante esto, Eldance decide que hará de Johan su aliado a cualquier costo, con el objetivo de mejorar su propia reputación dentro de la compañía. Más tarde, el grupo sigue su viaje por un camino iluminado por el atardecer. Durante el trayecto, Johan examina un reloj de bolsillo tomado del botín. Montado en su caballo, lamenta haber elegido el objeto que parecía más valioso, solo para descubrir que estaba roto. De repente, alguien se acerca por detrás. Una joven lo llama maestro Johan y comenta que ahora necesita cuidar de otra persona. Poco después, una voz lo llama desde un portón cercano. El jefe de la aldea se acerca y ofrece regalos preparados por el pueblo como forma de gratitud. Entre ellos, Johan reconoce un reloj y se sorprende de que hayan encontrado algo tan valioso. Además, el jefe también le ofrece un esclavo, afirmando que el muchacho es bueno con la geografía y será útil. Era la primera vez que Johan veía a un esclavo en condiciones tan deplorables, y dejarlo de esa forma pondría su vida en riesgo. Agradeciendo la oferta, pide que laven y alimenten al joven mientras se preparan para partir, momento en que el jefe anuncia que Goeden ha sido aceptado. Aunque acoge al muchacho, Johan se siente incómodo con la idea de poseer un esclavo. Por la noche, ya en el campamento, los mercenarios comen carne alrededor de una fogata, mientras uno de ellos le dice a Khan que no beba alcohol. Goeden se acerca a Johan, que limpia su espada, y lo llama maestro. El joven le entrega una comida, y Johan se lo agradece. Enseguida, le pide a Goeden que cambie la forma en que se dirige a él y que empiece a llamarlo por su nombre. Agradecido, el muchacho le da las gracias, mientras Johan se pregunta si el chico es, en realidad, una mujer. Con curiosidad, le pregunta cómo alguien hábil en geografía acabó convirtiéndose en esclavo, pero Goeden responde que no es una historia agradable. El joven entonces pregunta si a los nobles también les pasan cosas malas. Johan responde que le gustaría oír su historia primero, y Goeden acepta. Comienza contando que originalmente era un vendedor ambulante, responsable de transportar y revender armas en la región este. Con el tiempo, por orden de un noble, acabó involucrándose en el contrabando de oro. Al oír esto, Johan comenta que tal crimen llevaría a la pena de muerte y que tuvo suerte de haber sobrevivido. Goeden explica que necesitaba mucho dinero para mantener a su familia, pues sus hermanos menores estaban enfermos y pasando hambre. Por ese motivo, continuó entregando el oro que el noble le mandaba a esconder, hasta que, un día, fue denunciado por el propio noble. Johan deduce que, después de cumplir su propósito, fue descartado y le pregunta si al menos intentó pedir un juicio. Negando con la cabeza, Goeden dice que, por el decreto del emperador, ni siquiera tuvo derecho a hablar. Ante esto, Johan le pregunta si logró enviar el dinero a sus hermanos. El joven explica que, para evitar la ejecución inmediata, todo el dinero se usó como soborno para los guardias. Goeden se disculpa, pero Johan le responde que no tiene nada por lo que pedir perdón. Aquel mundo era tan cruel que le hacía rechinar los dientes. Sin poder, las personas eran tratadas como criminales, explotadas sin ninguna oportunidad de resistir a las atrocidades de los nobles. Ni siquiera los soldados privados de la casa Britz escapaban, sobreviviendo a base de robar a otros. Tampoco el pueblo de Rutsbeck, que fue llevado a sacrificar a sus propios hijos para sobrevivir. Mucho menos Goeden, convertido en esclavo después de ser usado y descartado. Johan se pregunta si todo aquello es realmente justo. Acto seguido, se recuerda a sí mismo que no es momento de preocuparse por el mundo, pues está siendo cazado por el ejército del emperador y puede morir en cualquier momento. Entonces, llama a Goeden, quien responde de inmediato. Con firmeza, Johan declara que ahora son camaradas y que deben sobrevivir y vivir bien juntos. La joven se sonroja. De repente, un mercenario se acerca y anuncia que un monstruo ha aparecido en las cercanías. Johan se levanta, lamentando no tener ni siquiera tiempo para descansar. Sin demora, pregunta dónde está la criatura, y el hombre le señala el camino mientras todos corren. Goeden se queda atrás, repitiendo en silencio las palabras de Johan. Al alcanzar a los otros, pregunta si el monstruo está cerca. Como respuesta, le dicen que está demasiado oscuro para ver con claridad, pero que definitivamente hay algo en la oscuridad. En ese momento, Johan surge de detrás de los arbustos, haciendo que los mercenarios le pidan que se agache. Con calma,
él solo dice que todo está bien. A continuación, Johan ordena que guarden las armas, dejando a los mercenarios completamente confundidos. Johan avisa que irá a echar un vistazo y, acto seguido, se da la vuelta para entrar en el oscuro bosque. Khan afirma que luchar contra monstruos requiere habilidades especiales y que eso siempre es peligroso. En tono serio, refuerza que la misión del grupo es proteger a Eldance y que no pueden correr riesgos innecesarios. De repente, Johan se detiene y cierra los ojos, diciendo que puede sentir algo. Avanzando unos pasos, se acerca a un arbusto y reconoce una presión familiar, capaz de helarle el corazón a cualquiera. En medio de la oscuridad, un par de ojos se destacan frente a él. Johan identifica a la criatura como el lobo negro del mal agüero, el mismo bastardo de antes. La última vez que lo encontró, el animal atacó a los lobos de Aquitaine en lugar de a él. A pesar de haber tenido innumerables oportunidades, la criatura nunca lo atacó. Por eso, Johan sabe que el lobo no pretende herirlo. Con calma, le pide a la criatura escondida que salga de donde está. De las sombras, el enorme lobo negro surge ante él. Extendiendo la mano, Johan le pregunta si el lobo lo siguió y le agradece por haberlo salvado antes. Khan pregunta si Johan realmente sabe cómo tratar con monstruos, mientras uno de los mercenarios admite nunca haber visto algo así. El gran lobo se acerca lentamente y olfatea el rostro de Johan. De repente, el animal le muerde la cabeza, haciendo que uno de los mercenarios grite su nombre en pánico. En ese momento, Eldance avanza y le ordena al pequeño vándalo que se quite de en medio. Con la cabeza aún en la boca del lobo, Johan pide que nadie se asuste con ese grandulón. Sujetando al animal con firmeza, revela que esa criatura es el guía del amanecer. Animado, Eldance solo pregunta si eso es verdad. Confundido, Johan repite el nombre guía del amanecer, sin comprender el significado. Entonces Eldance comienza a explicar que, en el Imperio Oriental, existe una antigua canción sobre esa criatura. Según la leyenda, en una noche de luna durante la era de la Gran Guerra, un guerrero le dio un nombre al lobo. Ese nombre era guía del amanecer, y el lobo, al recibirlo, inclinó la cabeza ante el guerrero. Sus ojos brillaban intensamente, y todos gritaban al verlo correr en la vanguardia del campo de batalla. Al final de la guerra que dividió el continente, el guerrero trajo la paz y murió como un héroe. El lobo negro lloró por 3 días y 3 noches, partiendo después en un viaje hacia lugares donde se necesitaran orden y héroes. Esa es la leyenda del guía del amanecer. Johan pregunta si Eldance no está equivocado, pues esa criatura es conocida como el lobo negro del mal agüero. En respuesta, Eldance explica que el guía del amanecer tiene su origen en el folclore del Imperio Oriental y que muchos detalles se distorsionaron al llegar al sur. Recitando un fragmento, dice que el guía del amanecer castiga el mal y se somete a un héroe valiente. Eldance explica que esa frase proviene de un texto antiguo del Imperio Oriental. En ese instante, Johan comienza a comprender qué tipo de ser es realmente esa criatura. Eldance pide permiso para acariciar al lobo solo una vez, y Johan accede. Sin embargo, en cuanto intenta acercarse, el lobo gruñe ferozmente en su dirección. Ante esto, concluye que tal vez no debería hacerlo. Johan acaricia al lobo, que pronto se calma, mientras Eldance se pregunta si la criatura es gentil solo con él. De repente, una idea surge en la mente de Eldance. Recuerda un pasaje del folclore del Imperio Oriental que afirma que darle un nombre a la bestia divina que lo sigue la convierte en su vasalla. Por un instante, se pregunta si ese sureño podría ser el héroe legendario, pero luego descarta la idea, solo para reconsiderarla un segundo después. Eldance entonces le pregunta a Johan si ya le ha dado un nombre al guía del amanecer, recibiendo como respuesta que aún no ha tenido la oportunidad. Insistente, le pide que lo nombre en ese preciso momento. Según Eldance, si la leyenda es cierta, algo increíble sucederá. Johan comienza a pensar en un nombre, mientras Eldance sugiere que Tana. Al mismo tiempo, Bullen recuerda la última vez que presenció algo parecido, cuando enterró a aquel bastardo de Carby. Apuntando a la criatura, Johan decide que su nombre será Karama. Sorprendido, Eldance reacciona de inmediato, reconociendo el nombre. Los ojos del lobo se encienden con intensidad. Una fuerza repentina surge y envuelve a Johan y Eldance. La criatura aúlla, mientras una poderosa energía la transforma. Ante ellos, surge el guía del amanecer, ahora llamado Karama. El lobo transformado mira a su nuevo amo. Con calma, Johan lo acaricia y afirma que contará con él. Volviéndose hacia Eldance, coincide en que aquello es realmente increíble, pero le pregunta qué está haciendo. Alrededor, los mercenarios observan a Eldance postrado en el suelo ante Johan y Karama. Lleno de emoción, Eldance afirma que todo ocurrió exactamente como se describe en el folclore y que es la primera vez que presencia un mito con sus propios ojos. A continuación, declara que respeta a Johan desde el momento en que lo vio. Lo elogia por haberlos protegido de los bandidos, por demostrar misericordia con los enemigos y por ser el elegido de la bestia divina. Ante todos, Eldance lo proclama como el héroe de los tiempos difíciles. Los mercenarios y Goeden reaccionan al oír la proclamación. Entre murmullos, todos se preguntan si Johan es realmente el héroe de los tiempos difíciles. Con expresión incómoda, Johan se vuelve hacia Eldance. En un tono contenido, le pide disculpas. Él revela que no es el héroe que imaginan,
sino solo un errante de una casa insignificante, preocupado por sobrevivir. Además, admite que está siendo casado por haber matado a Karamab a golpes. Johan se disculpa de nuevo por decepcionarlo, pero el Dance niega sentir decepción alguna. Poco después, le pide permiso para presentarlo a la compañía comercial Machen como forma de retribuir su amabilidad. Al oír esto, Johan recuerda haber escuchado que el Dance iba a Marseille y pregunta qué lugar es ese, pues nunca ha oído hablar de él. El Dance explica que Marseille es una famosa ciudad de libre comercio y una de las pocas a las que el emperador no puede llegar. La información despierta el interés de Johan. Ante esto, acepta la oferta, afirmando que no puede ignorar tal amabilidad, mientras el Dance se lo agradece. En silencio, Johan considera que, si el emperador no puede alcanzarlo allí, tal vez sea posible empezar de nuevo como comerciante. Mientras el Dance canta animadamente, Johan espera que no se esparzan rumores sobre él siendo algún tipo de héroe. Reflexionando en silencio, piensa en el título de héroe de los tiempos difíciles y en lo bueno que sería si realmente fuera alguien así. Aún así, reconoce que, tanto en su vida pasada como ahora, no es más que un errante luchando por seguir vivo. El recuerdo de una figura imponente viene a su mente, decretando que, a partir de ese momento, solo conocería el sufrimiento. Cerrando el puño, Johan admite que la vida antes de su muerte tampoco fue fácil, pero que esta vez es diferente. Ahora, decide avanzar paso a paso, guiado por su propia voluntad. Con esto, el grupo parte hacia la ciudad de los ricos comerciantes, Marseille. Goeden comenta que nunca imaginó que podría volver a ese lugar. Caminando por el mercado, Johan sugiere que hagan algunas compras. De repente, Karamab se adelanta al grupo, haciendo que Johan lo llame. Una vendedora se inclina, llama al animal cosita linda y le ofrece un bocadillo. Al observar la escena, Johan se da cuenta de que, para todos allí, Karamab parece solo un perrito adorable. Un día antes de entrar en Marseille, el grupo estaba reunido en el bosque. En ese momento, Johan se dirige a Karamab y lo llama. Le explica que un monstruo de ese tamaño causaría un gran alboroto en la ciudad y le pide que espere afuera. En respuesta, el cuerpo de Karamab comienza a sufrir una transformación. Johan observa atento mientras la criatura adopta una forma más pequeña. Sorprendido, pregunta si el lobo realmente se hizo más pequeño y si esa es otra habilidad de una bestia divina. Sin perder tiempo, Goeden corre y abraza al pequeño Karamab, exclamando lo adorable que es. Ante esto, Johan concluye que, con ese tamaño, probablemente no habrá problemas. De vuelta al presente, una pequeña multitud se reúne, comentando sobre el perrito de apariencia inusual y preguntándose si es una mascota de tierras extranjeras. Avergonzado, Goeden se disculpa por la falta de modales del pequeño, pero Johan dice que necesitan salir de allí rápido, pues todavía los persiguen. Poco después, Goeden llama a Johan. Se ofrece a encargarse de todo el equipo si compran una bolsa grande, recordando que ya fue un mercader de equipamiento. Luego, muestra que solo tiene 4 monedas de plata y pregunta si podrán comprar todo lo que necesitan. Entonces, Goeden toma solo una moneda de plata. Con confianza, promete conseguir todo lo mencionado usando únicamente esa moneda. Johan le pide que no exagere, cuestionando qué se podría hacer con tan poco dinero. Tiempo después, Goeden y Johan están completamente equipados, y Johan apenas puede creer que todo fue comprado con una sola moneda. Adquirieron una bolsa táctica para Johan y una mochila de suministros para Goeden, facilitando el almacenamiento de los artículos. Usando su impresionante don de la palabra, Goeden logró vender un yelmo completamente destruido por un precio altísimo y además recibió una masa gratis. Tras comprar vinagre, aceite para conservar equipos y otros suministros, todavía le sobró cambio. De alguna manera, terminaron con más dinero del que tenían al principio. Ante esto, Johan reflexiona que, si un yelmo roto pudo venderse por tanto, el equipo de Karamab que enterró valdría mucho más. Decide que, si necesita volver allí más tarde, deberá desenterrarlo y ponerlo a la venta. Comentando sobre el asunto, Johan observa que Goeden parece feliz al realizar un trabajo tan familiar y le pregunta si realmente era un comerciante. Mientras arregla la nueva mochila, el joven confiesa que extrañaba esa vida. El recuerdo de cuando se convirtió en esclavo viene a su mente, viviendo cada día en desesperación y con miedo a la muerte. Ahora, sin embargo, tras conocer a Johan, siente que recuperó la vida que tenía cuando era comerciante. Con sinceridad, Goeden le agradece y afirma que, incluso si nunca se hubiera convertido en esclavo, aún así habría elegido viajar a su lado. Johan dice que escuchar eso lo hace feliz y que contará con él de ahora en adelante. La respuesta llega de inmediato, acompañada de un animado "Ok, Johan". Con eso, los dos deciden explorar Marseille. Tras llegar a la ciudad, Johan, que hasta entonces solo había conocido dificultades, finalmente experimenta una felicidad que siempre se le había escapado. La carne que comía antes parecía cuero de zapato, mientras que la de Marcel simplemente se derrite en la boca. Antes, apenas podía bañarse, y todo el cuerpo le picaba de forma insoportable. En la ciudad, sin embargo, puede bañarse en agua tibia siempre que quiera. Durante los viajes, nunca tuvo un lugar adecuado para dormir, y las piedras frías y húmedas lastimaban su cuerpo. En Marseille, ahora duerme bajo mantas cálidas y suaves. Ante esto,
Johan concluye que la vida allí es muy buena y decide establecerse en la ciudad. Soñaba con vivir feliz en Marseille, pero el destino no seguiría el camino que deseaba. Al día siguiente, la plaza de la ciudad de Marseille cobra vida. Mientras camina, Johan comenta lo pacífica que parece la vida, ya que hacía mucho tiempo que no paseaba tranquilamente por las calles. De repente, una extraña sensación le hace darse cuenta de que algo anda mal. Al notar a un grupo de personas reunidas, se pregunta si no hay otra banda de bandidos cerca. Uno de los hombres confirma que unos criminales se llevaron a la hija de Dave y robaron todas las mercancías que transportaban. Johan continúa comiendo su brocheta mientras escucha la conversación. Otros comentan que, con bandidos sueltos, la gente no puede vivir sin preocupaciones. Al oír esto, Goeden le dice a Johan que el ambiente en la ciudad no es bueno por culpa de los bandidos. Más adelante, un mercenario amenaza a un vendedor, afirmando que le pagará después y preguntándole si sabe quién es. A gritos, dice que solo quiere una brocheta de carne, pues no ha comido en 4 días. Aquel sujeto era un rezagado del grupo de mercenarios lobos de Aquitaine, que se perdió persiguiendo a Johan y acabó llegando a Marseille. Se da la vuelta para continuar la discusión, pero se detiene de golpe. En ese instante, el mercenario y Johan se reconocen. El hombre lo llama bastardo y avanza hacia él. Johan se da cuenta de que los lobos de Aquitaine lo siguieron hasta Marseille y entiende que la situación es extremadamente mala. Sabe que nada bueno puede salir de una pelea en ese lugar. El mercenario salta hacia él con la espada en alto, gritando que muera. Antes de que el golpe alcance su objetivo, un hombre a caballo aparece y ataca al agresor. El mercenario cae al suelo, derrotado ante la multitud. Observando la escena, el jinete comenta que, con la seguridad actual, ha aparecido todo tipo de gente. Luego, se dirige a Johan, llamándolo caminante, y le pregunta si está herido. Johan responde que no y le agradece la ayuda. El hombre sonríe y le aconseja que siempre se cuide. Poco después, se da la vuelta y cabalga por la calle. Mientras tanto, un ejército de mercenarios comienza a formarse en la plaza. Las tropas se alinean en formación por toda la plaza de la ciudad. Bradil, capitán de los mercenarios del Roble, pide que todos no se preocupen. Con confianza, asegura que sus 500 mercenarios aniquilarán a la banda de bandidos y harán que Marseille sea segura de nuevo. Goeden se maravilla al verlos en persona, mientras Johan pregunta si son famosos. En respuesta, le explica que los mercenarios del Roble están entre los principales grupos de mercenarios del imperio. Al oír esto, Goeden se da cuenta de que, con bandidos rondando la región, el grupo Segaramente fue contratado para exterminarlos. Johan permanece en silencio, solo observando el movimiento a su alrededor. En su mente, reflexiona que si Bradil no hubiera aparecido para ayudarlo, su identidad podría haber sido expuesta. Si eso hubiera sucedido, ya no habría forma de permanecer en Marseille mientras el imperio lo cazaba. El recuerdo de la promesa de que, a partir de ese momento, solo conocería el sufrimiento, vuelve a su mente. Respirando hondo, se recompone al recordar que todavía es un fugitivo. La única forma de sobrevivir es construir una buena relación con una gran compañía comercial, ya que ni siquiera el emperador puede interferir en ellas. Afortunadamente, el Dance lo tiene en alta estima. Esto le concedió la oportunidad de interactuar con la compañía comercial Machen. Aún así, se pregunta qué pasaría si su identidad fuera revelada antes de tiempo. Llega a la conclusión de que, si la compañía descubriera que el imperio lo persigue, no lo protegería de ninguna manera. Si es expuesto antes de establecer una buena relación con Ketana, su muerte sería segura. Con el objetivo claro, Johan aprieta el puño, decidido a ir a la compañía comercial Ketana y obtener protección contra el imperio. Hasta que se gane la confianza de la compañía, su verdadera identidad no puede ser revelada. De repente, una voz femenina llama a Johan, preguntando si realmente es él. La mujer bestia se presenta como Ibelka, empleada exclusiva de la compañía comercial Ketana. Explica que oyó hablar de sus hazañas a través del Dance y que le gustaría formar un vínculo cercano con él y su casa. Finalmente, Ibelka lo invita a acompañarla a la compañía comercial Ketana, si no está ocupado. Llegan a la sucursal de Marseille de la compañía comercial Ketana. Afuera, Goeden intenta tomar la pata de Karama, pero el pequeño animal solo le muerde la mano. A solas, Johan espera en una lujosa sala. Finalmente ha llegado a la compañía, albergando la esperanza de que ese lugar sea su oportunidad para cambiar de vida. En ese momento, una mujer se acerca por detrás, confirma si él es el señor Johan y comenta que ha oído hablar de él a través del Dance. Al darse la vuelta, Johan la ve ponerse de pie para presentarse formalmente. Ella se identifica como Jaon, gerente de la sucursal de Marseille de la compañía comercial Ketana. Presentándose en respuesta, Johan dice ser de la casa Jais, y ella muestra el mismo placer en conocerlo. Luego, Jaon lo invita a conversar mientras toman una taza de té, y él acepta. Una bebida caliente, un artículo comercial de la región del Mediterráneo, es servida ante él. Ella comenta que espera que la bebida sea de su agrado. Johan agradece, aunque se da cuenta de que es café. Con curiosidad,
pregunta si el té está hecho de semillas de frutas tostadas, siendo elogiado por Jaon por su percepción. Entonces, ella sugiere que comiencen a tratar de negocios. Jaon afirma que ya pueden adivinar el motivo de su visita, haciendo que Johan derrame la bebida de la sorpresa. Inmediatamente, se pregunta si han descubierto que está siendo casado por el emperador. Al notar su reacción, Jaon comienza a explicar lo que realmente quiso decir. Según ella, el motivo es que Johan alberga ambición en su corazón. Confundido, él no entiende la declaración. Jaon entonces revela que supo por el dance que él protegió a inocentes y demostró misericordia con sus enemigos. Al verlo llegar a Marseille, una ciudad infestada de bandidos, ella percibió su ambición de salvarla con sus propias manos. Ante esto, Johan está de acuerdo, admitiendo que ella vio sus verdaderas intenciones. Jaon afirma que la ambición no es algo malo, sino una virtud de los dignos. Además, añade que la compañía aprecia patrocinar las ambiciones de quienes considera merecedores. Johan se da cuenta de que esa es una clara oportunidad para un acuerdo. Si lo desea, Jaon se ofrece a presentarlo al gobernador de Marseille. Él entiende que el gobernador ejerce un papel similar al de un alcalde y que, con eso, podría obtener el apoyo tanto de la compañía como de la ciudad. Ante esa posibilidad, concluye que debe aceptar, pues así ni siquiera el emperador podría alcanzarlo. Agradeciendo la propuesta, Johan pregunta qué implica exactamente el patrocinio de la compañía comercial Ketana. Jaon explica que el apoyo de la compañía garantiza acceso a todos los servicios que ofrece, como restaurantes, posadas y entretenimiento. Levantando un dedo, sin embargo, ella advierte que existe una condición. Debe prometer luchar bajo la bandera de la compañía. Jaon exige que luche por ello siempre que su ayuda sea necesaria. Johan pregunta si eso significa encargarse de los bandidos, pero ella lo niega. Aclara que los mercenarios del roble ya partieron para esa misión y que, para él, hay otra tarea reservada. Él permanece en silencio por un momento antes de preguntar cuál sería esa otra tarea. Jaon explica que el número de distritos comerciales resentidos con la compañía ha aumentado, acusándolos de monopolizar el mercado. Luego, propone que elimine a los miembros de esos distritos descontentos y, preferiblemente, también a sus hijos. Ella lo mira directamente y le pregunta qué le parece esa única condición. Johan permanece en silencio, reflexionando sobre la propuesta. El sol se pone sobre la sucursal de la compañía Ketana en Marseille. Un tiempo después, Johan sale del edificio. Afuera, Goeden lo saluda animadamente y le pregunta cómo fue la reunión. En respuesta, Johan solo mira al horizonte, haciendo que Goeden lo llame por su nombre. De repente, Johan le grita animado a Goeden que van a chupar un poco de miel. Confundido, Goeden solo lo mira, repitiendo la frase chupar miel. Una hora antes, Johan y Jaon todavía conversaban en la sala de reuniones. Aún así, Suetiga afirma que las cosas no saldrán como ese bastardo imagina. En ese momento, Johan rechaza su propuesta. Argumenta que, en una ciudad grande como Marseille, es natural que surjan quejas cuando alguien domina la distribución. Luego, cuestiona si, en lugar de resolver el problema a través del diálogo, ella espera que él mate a esas personas, incluyendo a sus hijos. Con firmeza, afirma que no puede asesinar a inocentes por ese motivo y se niega a hacerlo. Finalmente, sugiere que finjan que ese acuerdo nunca existió. Jaon y Johan se miran en silencio por unos instantes. Entonces, la expresión de ella cambia sutilmente. Jaon le informa que ha pasado la prueba, dejando a Johan confundido. Inclinándose ligeramente, ella explica que todo fue una prueba para evaluar si era apto para el patrocinio, lo que lo lleva a preguntar si el monopolio era falso. La gerente aclara que la empresa nunca ha monopolizado la distribución y que, de hecho, es bien vista entre los comerciantes. Añade que desea mantener los términos propuestos, pero eso no significa que deba ir a un campo de batalla de inmediato. Jaon explica que los mercenarios del roble ya partieron para subyugar a los bandidos y que, mientras tanto, él es libre de descansar y disfrutar del patrocinio. Luego, le extiende la mano y lo invita a unirse a la compañía. Johan acepta la oferta con entusiasmo. Los dos se dan la mano, sellando el acuerdo, y Johan expresa su deseo de que la asociación sea beneficiosa para ambos. De vuelta afuera, Goeden pregunta qué significa la expresión chupar miel. Johan explica que es una forma de decir que gastarán en algo caro usando el dinero de la compañía comercial Ketana. Poco después, Goeden pregunta si las negociaciones salieron bien y él confirma que finalmente consiguió el patrocinio. El joven lo felicita y Johan le agradece. En sus pensamientos, reflexiona que todo va bien, ya que consiguió apoyo tan pronto como llegó a Marseille. Aunque los bandidos todavía están causando problemas, cree que cuando los mercenarios se encarguen de ellos, la ciudad volverá a ser pacífica. La vida feliz con la que siempre soñó ya no parece lejana, así que decide que es hora de relajarse. Mientras caminan por la calle, un grito repentino resuena. Una multitud se reúne alrededor de varios cuerpos esparcidos por el suelo. Johan se pregunta qué pasó y por qué hay cuerpos expuestos en público, mientras Goeden lo llama. Goran se acerca y le avisa que está allí,
llevando a Johan a preguntar qué está sucediendo. En respuesta, Goran explica que los bandidos se han vuelto más violentos, comenzando a asesinar a familias de comerciantes para intimidar a la ciudad. Uno de los cuerpos ensangrentados yace sobre el suelo de piedra de la plaza. Al observar la escena, Johan se da cuenta de que la situación está lejos de resolverse. Entre la multitud, un ciudadano grita que no se está haciendo nada y que la ciudad de Marseille debería ser responsabilizada. Otro hombre sugiere que el emperador está detrás de los bandidos, pero la idea es rápidamente descartada como absurda. La multitud comienza a discutir, con algunos defendiendo al emperador y otros acusándolo. Las voces se superponen en acusaciones y gritos de todos lados, mientras Johan observa el caos. Ante la escena, ve cómo la paz recién descubierta en Marseille es destruida por los bandidos. Entonces, comienza a preguntarse qué están haciendo los mercenarios. En su oficina, Ibelka entra apresuradamente y anuncia que trae noticias terribles para la gerente Jaun. Ya enterada de los cuerpos encontrados, Jaun pregunta qué están haciendo los mercenarios del roble. Ibelka duda un instante antes de responder. Ella informa que no han podido contactar a los mercenarios del roble, lo que lleva a Jaun a cuestionar qué significa eso exactamente. Luego, Ibelka revela que el cuerpo del oficial de enlace fue encontrado cerca del bosque el día anterior, en un estado verdaderamente horrible. Jaun reflexiona que los mercenarios del roble poseen una fuerza militar comparable a la de una ciudad entera y no puede imaginar que hayan sido derrotados por una simple banda de bandidos. Dominada por la tensión, golpea la mesa y llama a Ibelka, quien responde de inmediato. La gerente le ordena que traiga a Suetlga, el mago del río Ipael, para descubrir a través de sus profecías si realmente fueron derrotados. El río Ipael fluye bajo la luz de la luna. Suetlga sumerge la mano en el agua y afirma que comprende la situación. Le dice a Ketana que está equivocada y que buscar a los mercenarios no cambiará nada. Según la profecía, Johan, el hombre que mató al perro de caza del emperador y huyó, ahora está escondido en el bolsillo de Marcel.